Bueno. Tebate capítulo 473. De vuelta tenemos un pop de Arthur. Lo cual me agrada. Aparte estimo que es con el tema de la piedra angular todavía esto. A ver qué tal. Destinos que hacen señas. 1000 años de infancia transcurrieron sin supervisión. Mi vida transcurría en una especie de piloto automático mientras mi mente se centraba en el problema de la piedra angular y mis compañeros desaparecidos. En esta realidad alternativa presentada por la piedra, incluso los pequeños cambios parecían convertirse en una bola de nieve que me convertía en una vida completamente nueva que tenía que vivir. Pero a medida que la vida simulada se alejaba de la realidad, o tal vez a medida que la persona en la que crecí dentro de la piedra angular se alejaba de quien realmente era o había sido, la parte de mi mente que era consciente de los acontecimientos fuera de la piedra angular pareció irse a dormir, haciéndome olvidar mi propósito, e incluso el hecho de que estaba viviendo en una existencia falsa y simulada. Dale, Beliot, un abrazo, hermano. Los recuerdos de mi época de infancia en Taegrin Kaelum resurgieron. Fue difícil analizar todo. Lo recordaba claramente, pero la persona en la que me había convertido bajo esas circunstancias parecía tan lejos de lo que realmente era que era casi como si hubiera tenido un sueño de otra persona. Pero me pregunté, ¿de dónde había surgido ese escenario? ¿El reino de la piedra angular está simplemente inventando respuestas a mis acciones? ¿O el destino está involucrado de alguna manera? ¿Podría la piedra angular saber lo que realmente habría sucedido o lo que sucedería en el futuro? Consideré el éter y el destino, y supe que no podía descartar completamente este hecho. Y puede ser, es una buena pregunta. ¿Ya está terminada la novela o aún sigue? Aún sigue. Creo que va por el 512. La anciana Riña era capaz de buscar posibles líneas de tiempo y eventos potenciales usando su magia. Ciertamente los Dijin podrían hacer lo mismo, con su mayor control del éter incluida la rama del Aevium. Aún así, en comparación con el mecanismo detrás de cada una de las piedras angulares anteriores, estos mundos y líneas de tiempo en desarrollo parecían increíblemente complejos. Para comprender mejor el destino, ¿es necesario ver cómo se desarrollaron todas estas realidades en respuesta a cada pequeño cambio? Sentí que se me hundía el estómago al preguntarme cuántas veces tendría que revivir mi vida en diferentes permutaciones para obtener esta idea, y este pensamiento angustioso me llevó a otra consideración desconcertante. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Si el mundo, la piedra angular, se movía en la misma escala de tiempo en la que yo viví. Si el mundo de la piedra angular, ok. Entonces ya había estado dentro durante décadas. Tuve que asumir que el tiempo pasado en la piedra no era uno a uno con el mundo exterior. El tiempo no parecía moverse a un ritmo constante en la piedra. Pasa a una velocidad increíble cuando no me concentraba en el mundo que presentaba. Al menos, eso sugería que el tiempo era muy subjetivo, tal vez incluso una pura ilusión. ¿Y si eso es todo? Entré de golpe en una escena en la que mi yo pequeño hojeaba la enciclopedia de manipulación de maná. Mirando a mi alrededor confundido sentí como si hubiera nacido hace solo unos minutos. Traté de volver a salir de la vida y permitir que simplemente se desarrollara ante mis ojos. Mi emoción pareció atarme al momento. Cerré los ojos con fuerza, concentrándome en desconcertarme de mí mismo. Desconectarme de mí mismo. Algo pareció tirar de mí desde mi esternón como si tuviera un anzuelo de pesca incrustado en mi pecho, y alguien estuviera tirando de él. Mis ojos se abrieron de golpe y miré a mi alrededor, preguntándome cuál podría haber sido la sensación, pero no vi ni sentí nada obvio. Al darme cuenta de que me estaba volviendo demasiado ansioso y excitable, obligué a mi pequeño cuerpo a respirar profundamente varias veces. Mi madre entró en la habitación hablando de que yo siempre miraba esos libros y de lo bonito que eran, y el tiempo empezó a perderse. En unos momentos estaba despertando, luego ya nos dirigíamos hacia el sendero de la montaña que nos llevaría a la emboscada. Dale, freak. Gracias a vos, Rey. Un abrazo. Todo sucedió como en la vida y de repente me encontré con Silvia. Aunque tenía ideas sobre cómo mi tiempo con ella podría haber sido diferente, evité cambiar algo, incluso el más mínimo detalle para probar mi teoría actual. Mi tiempo con ella se acabó, y luego mi vida como el niño Eleanor pasó rápidamente. Che, pero pará, ¿entonces él va a entrar en un bucle? ¿O va a poder ver más allá del futuro si no...? O sea, porque se hace todo igual. Antes de darme cuenta estaba viendo a mi familia nuevamente, y luego Jasmine y yo nos aventuráramos juntos en los claros de las bestias. Mi tiempo en Cyrus comenzó, lo que me llevó a la cripta de la viuda, el ataque en la Academia Cyrus y mi entrenamiento en Eleanor. La guerra en sí ya había terminado y culminó con mi batalla contra Nico. Cuando mi cuerpo comenzó a fallar por el uso excesivo de la voluntad de bestia de Sylvia y el inminente sacrificio de Sylvie se avecinaba, que me di cuenta de otra cosa. Centrándome en el momento, intenté volver a mi cuerpo y tomar el control de la situación sabiendo lo que quería cambiar, solo que no pude.
El tiempo pasaba aún más rápido ahora. Con la muerte de Sylvie, mi primer ascenso involuntario a las Relictoms, y luego mi tiempo en Alacria, todo pasando al mismo tiempo. De repente me estaba despidiendo de él, y después de haberle mentido sobre dónde estaría mientras accedía a la cuarta piedra angular, y Sylvie, Regis y yo, estábamos activándonos y entrando en la piedra angular nuevamente. Esperé en la oscuridad sin aliento y confundido por lo que acababa de suceder. De nuevo, la luz a lo lejos. De nuevo las palabras. Felicitaciones, señor y señora, es un niño sano. Ok, o sea que no puede ver más allá de su futuro. Mi mente estuvo en blanco por bastante tiempo. El tiempo no se me escapó y empezó el ciclo de nuevo, pero pude sentir el shock tomando el control de mis facultades y en lugar de luchar contra él simplemente me dejé ser. Había pensado, tal vez, que la elección de este lugar era algo trillado, como que mi vida había transcurrido tal como se suponía que debía hacerlo, o que no podía cambiar el pasado. Ciertamente no esperaba perder el control y ser arrastrado mientras mi vida se repetía exactamente como lo había hecho, incapaz de imponer mi voluntad en absoluto. Era como estar atrapado en un río caudaloso, pensé con asombro después de que la conmoción comenzó a calmarse. Pero ¿cuál es el punto de eso? ¿Cómo es que esto conduce a una comprensión del destino? Luché por ver cómo este nuevo dato encajaba con mis teorías anteriores. Obviamente hizo añicos la idea de simplemente no cambiar nada. De hecho, este efecto de vórtice sugirió lo contrario, que tenía que explorar las muchas oportunidades de esta vida o vidas para poder comprender mejor el aspecto del destino. Le di vueltas a esta idea durante bastante tiempo, pero no logré ninguna idea nueva. Finalmente me alejé de ello, considerando nuevamente un momento de la vida previamente apurada. Mientras me acercaba al sacrificio de Sylvie, se me ocurrió una idea descabellada. ¿Cómo puedo existir en esta vida si Sylvie no se sacrifica por mí? Dividiendo su esencia para ser atraída a través del cosmos, donde luego observa cómo se desarrolla mi vida como Grey. Porque, si ella no hace eso, ¿cómo puede entonces alejarme del esfuerzo de Agrona por reencarnarme y colocarme dentro de este cuerpo? Miré a mi alrededor buscando la aparición fantasmal de Sylvie, que sabía que debía estar mirándome. Después de que Sylvie experimentó mi vida como Grey, siguió mi espíritu a través del cosmos mientras Agrona lo arrastraba a este mundo. En el último momento, ella me hizo a un lado y me llevó con los Leywin, y ahí empezó esta simulación de mi vida. Claro, o sea, ¿por qué no empezó su vida desde que nace por primera vez? Fue una paradoja. Aunque las vidas en la piedra angular siempre comenzaron en mi nacimiento, en realidad mi propia vida comenzó mucho antes. Truers, con mi nacimiento como Grey en la Tierra, es lo que estaba diciendo. Me aferré fuertemente a ese hecho. La presencia de una posible paradoja era un dato, un defecto en el sistema, uno que podía identificar y del que podía extrapolar información. Supongo que en este lugar mi presencia en tu nacimiento, y también todo lo que hice antes de tu nacimiento, es como un punto fijo, dijo una voz distorsionada. Giré mi cabeza demasiado grande sobre el cuello que todavía no la sostenía, mirando desde el costado de un colchón relleno de paja para ver la misma versión más joven y ligeramente transparente de Sylvie que había encontrado antes. No puedes cambiar algo que ya estaba escrito en piedra antes de tu llegada. Te estaba buscando, dije encontrando sus transparentes ojos dorados. Lo sé, respondió ella. Tengo una idea, pensé, instintivamente metiéndome un puño regordete en la boca. ¿Me ayudarás con algo? En el contexto de esta vida tal como se desarrolla actualmente, acabo de ver a Grey pasar de una infancia desesperada a una realeza desconsolada. Luego crucé una extensión incognoscible a través del tiempo y entre los mundos para evitar que Agrona te reclame. Pensó con total naturalidad. Ya lo he sacrificado todo por ti, Arthur, y lo haré de nuevo y otra vez, tantas veces como sea necesario. Entonces sí, por supuesto que te ayudaré. Solo dime lo que necesitas. En silencio reuní mis pensamientos antes de proyectárselos a ella. Eres parte de Sylvie antes. Antes te llamabas una proyección de Sylvie tal como yo entendía que ella existía en este momento, ¿verdad? Eso es correcto, confirmó mirándome con curiosidad. Pero aquí también hay otra parte de Sylvie, continué. Su verdadera mente consciente del mundo exterior. Excepto que ella está durmiendo. Ella y Regis. Eso es cierto. Mi cara infantil se arrugó en concentración. Su mente aún no ha despertado. Creo que tal vez eso se debe a que no ha tenido un momento y un lugar para hacerlo dentro de la piedra angular. Incluso en las vidas en las que me he unido a ella, esa versión de Sylvie tiene su propia personalidad intacta, consistente con quién era Sylvie en ese periodo de tiempo, sin los recuerdos de nuestra vida fuera de este lugar. Eso no deja lugar para que mi Sylvie, la verdadera Sylvie, despierte. El rostro fantasmal me miró expectante. Pero ya eres solo una parte de ella y dentro de unos años volverás a tu propio huevo y renacerás como esa versión de Sylvie. Eso también es cierto. Si te unieras de alguna manera a la mente de Sylvie, la verdadera Sylvie, entonces tal vez ella podría despertar y actuar a través de ti, luego nacer de nuevo en sí misma.
Hubo una larga pausa y tuve que concentrarme mucho para mantener mi mente y mi cuerpo infantil despiertos y concentrados en el momento. ¿Cómo?, preguntó finalmente. Realmente no sabía cómo, pero estaba convencido de que despertar a Sylvie y Regis era esencial para avanzar dentro de la piedra. Representaron diferentes aspectos del éter que, junto conmigo, forjaron una visión más completa de Spatium, Vivium y Aevium en su conjunto. Tenía la esperanza de que, como conciencias externas, no sufrieran los mismos efectos de desviarme de mi vida normal y de alguna manera pudieran atarme a mí mismo. A estas alturas, todo son conjeturas, pero puedo sentir la mente de Sylvie dentro de la mía. ¿Puedes entrar en mi cuerpo? Quizás puedo actuar como una especie de puente entre ustedes. La imagen fantasmal asintió. Sin Regis no hay debate. En señal de comprensión. Luego avanzó atravesando la cama y entrando en mi carne. Un escalofrío recorrió mi pequeño cuerpo y pude sentir una presencia nueva y reconfortante flotando justo debajo de la superficie. Moviendo mi cuerpo infantil, me acomodé más en el colchón de paja y cerré los ojos. Su mente está dentro de mí en alguna parte, solo tenemos que encontrarla. Me concentré en la cálida presencia del fantasma, tratando de seguirla dentro de mí mientras ella buscaba su verdadera identidad. Una práctica meditativa interna de este tipo habría sido fácil en mis años como mago cuadraelemental o más tarde, una vez que tuve un núcleo de éter. Había practicado la búsqueda dentro de mí con maná y éter durante más horas de la que podía contar. Pero ahora, en el cuerpo de un pequeño bebé sin núcleo de maná propio, me di cuenta que carecía de las instalaciones en las que normalmente confiaría. ¿Sientes algún sentido de ella? ¿Una resonancia, un tirón o algo así? No, pero no te desesperes, me aseguró, mientras me concentraba en encontrar a Sylvie y forjar una conexión entre las dos versiones, una real y otra manifestada por una piedra angular. Perdí el sentido del mundo exterior. Incluso cuando mi cuerpo infantil dormía, mi mente adulta seguía concentrada en la conexión entre la aparición de Sylvie y su mente dormida. El tiempo pasó discordantemente y el mundo exterior parecía pasar rápidamente, mientras que según mi conciencia solo pasaban minutos u horas. Y sin embargo no sentí nada concreto de mí excepto el maná que se concentraba lentamente dentro de mi esternón, donde eventualmente se formaría mi núcleo. Esto no está funcionando, pensó la fantasma Sylvie. Su voz atravesó la niebla de mi hiperconcentración. Necesitamos hacer más, pero ¿qué? No tengo conocimiento de este proceso. Respiré profundamente varias veces, luchando por pensar a través de la tensión creciente. En un par de años, tu espíritu se reincorpora naturalmente a tu cuerpo no nacido, mantenido en un éxtasis por la magia de tu madre. Y luego renaces a través de un proceso natural que no entiendo del todo. Una combinación de una reacción mágica a tu sacrificio y una enorme cantidad de éter canalizado hacia ese segundo huevo. Ambos renacimientos requirieron entonces un reflexionó. Su voz mentalmente proyectada tranquilamente en mi cabeza, casi enterrada bajo los latidos de mi pulso. Pero ambos también fueron influenciados por magia externa relacionada con el sacrificio de mi cuerpo para reconstruir el tuyo. Ambos fueron influenciados por magia externa relacionada con el sacrificio de mi cuerpo para reconstruir el tuyo. ¿Cuándo? Una vez sola sacrifica su cuerpo. No dos. Necesitamos un catalizador para despertar mi verdadero yo y vincularme con esta simulación de mí misma. A esto lo dijo ella. Ah, Sylvie. Ok. Igual tampoco se murió 2 veces Sylvie. Pero ¿qué tipo de catalizador será suficiente? La simulación fantasmal de mi vínculo no respondió. Ella se fue. Dejé pasar el tiempo pensando en mis próximos pasos, hasta que llegué al acantilado y una vez más la vi. Pero la batalla estalló y seguí la secuencia necesaria de eventos que me llevarían a Sylvia. Busqué un momento o una forma de comunicarme con el fantasma que me observaba, pero no se presentó esa oportunidad. Y entonces, una vez más estaba cayendo por el acantilado. Cuando llegué al final de la larga caída, tumbado junto al cadáver destrozado del bandido que había arrastrado conmigo, Sylvie ya se había ido. Consideré simplemente permitir que la simulación continuara hasta su comienzo nuevamente para continuar mi intento de despertar a Sylvie, pero la idea de desperdiciar una vida entera simplemente viéndola volar me irritaba. Ahora era obvio que mi objetivo de despertar a la verdadera Sylvie a la manifestación fantasmal de su espíritu sería un trabajo de más de una vida. Pero todavía había muchas cosas que no entendía sobre el juicio de la piedra, y tampoco quería desperdiciar la oportunidad de aprender algo más.
Continué hasta que Sylvie renació, pero ella no nació con ningún recuerdo ni de su vida fuera de la piedra, ni de nuestras discusiones antes de su nacimiento. Era una ásora infantil que crecía rápidamente tanto en intelecto como en poder, pero era Sylvie como había sido entonces, no mi compañera mientras dormía ahora. Mi tiempo en Eleanor y luego como aventurero y estudiante se desarrolló sin cambios significativos, pero me mantuve atento a cada decisión que tomaba para evitar el efecto vórtice, que me arrastraba directamente hasta el final nuevamente. Fue difícil ya que viví los mismos acontecimientos una vez más, evitar cuestionar las muchas decisiones de mi vida, dónde podría haber elegido de otra manera. ¿Qué otro poder podría haber obtenido o qué conocimiento podría haber obtenido si hubiera recorrido un camino ligeramente diferente? Pasaron años antes de que llegara el momento que había estado esperando, y me hundí en mí mismo, estando completamente presente en los acontecimientos que se desarrollaban. Virion me saludaba con la cabeza mientras buscaba en el bolsillo interior de su túnica. «Hay una última cosa que debes pensar». Ya sabía lo que iba a sacar cuando abrió su mano frente a mí para revelar una moneda negra del tamaño de su palma. La moneda brillaba al menor movimiento, llamando mi atención sobre los complejos grabados por toda ella. «Este es uno de los artefactos que me fueron entregados. Se los di a mi hijo cuando renuncié al trono, pero después de la muerte de Alea, él me devolvió este, diciendo que debería elegir la próxima lanza». Me quedé allí en silencio por un momento, considerando cuidadosamente la moneda ovalada que parecía latir en la mano de Virion. «Este es el artefacto que tenía Alea». «Sí, unirlo con tu sangre y la mía lo activará dándote el impulso que permitió a todas las demás lanzas entrar en la etapa blanca. Sé que no eres un elfo, pero sería un honor para mí que sirvieras como lanza bajo mis órdenes. Ah, pero esto lo iba a limitar también. Lucharé por ti, incluso sin este vínculo, pero no puedo aceptarlo. Puede que me arrepienta de esto, pero no me parece correcto hacer trampa para llegar a la etapa blanca. Llegaré allí por mi cuenta». Claro, él no lo agarra nunca, pero ahora lo va a agarrar. Estas palabras me resonaron desde lo que sentí como hace una vida. Era cierto, había alcanzado la etapa del núcleo blanco por mi cuenta, pero tomó mucho tiempo y cuando finalmente me encontré cara a cara con Cadel en el castillo volador, todavía no fue suficiente. Y poco después perdí todo lo que había trabajado tan duro cuando mi núcleo se rompió. «Sería un honor para mí servir como tu lanza», dije finalmente inclinándome para hacer una reverencia ante Virion. Las ceremonias de la lanza, el vínculo real entre sangre y servicio, siempre habían tenido lugar en secreto y así fue para mí. Solo Virion, su hijo Alduin y la lanza Aya Greffin, Lord Aldir y Sylvie estaban presentes. Todos reunidos dentro de una cámara sin adornos en lo profundo del castillo volador. El tema es que él no lo agarra para no limitarse más, ¿no? Pero bueno, después nunca puede llegar más lejos porque pierde todo su maná. Me arrodillé en el centro de la cámara. Sylvie sentada a mi lado en su pequeña forma felina con su costado presionado contra mi pierna. Virion estaba frente a mí mientras los demás estaban medio en sombra rodeándonos. Le tendió la moneda ovalada negra. Su superficie grabada reflejaba la tenue luz como estrellas en el océano por la noche. Después de unos segundos soltó la moneda. En lugar de caer al suelo permaneció donde estaba, flotando en el aire entre nosotros a la altura de mis ojos. «Arthur Leywin, hijo de Reynolds y Alice Leywin, mago cuadraelemental con núcleo plateado, protector inesperado y nieto inesperado, criado entre humanos y elfos en Sapin y Eleanor, un hijo de dos mundos». Literal. El título de lanza no debe estar limitado por el nacimiento o el estatus, ni siquiera por la raza, y solo puede obtenerse mediante trabajo duro, talento y fuerza. En eso puedes demostrar que no tienes paralelo. Virion hizo una breve pausa dejando que sus palabras asimilaran. «Arthur, jura servirme, protegerme como comandante de las fuerzas militares de la Triunión, la familia Heralith y por extensión toda la gente de Eleanor, los elfos, ¿o no? ¿Elfos o no? Y nunca volver este poder contra mí, mi familia o mi nación». «Lo juro», respondí con firmeza y honestidad. «Yo también», dijo Sylvie ferozmente en mi mente. «Como lanza de Eleanor, juras interponerte entre mí y por extensión todo Eleanor y nuestros enemigos sin importar su fuerza u origen». «Lo juro», respondí de nuevo. La voz ronca de Virion era ronca por la emoción reprimida. «Te someterás en sangre y cuerpo a mi causa». «Me someteré». Así que estas palabras fueron pronunciadas. Virion sacó un cuchillo y lo pasó por el borde de su palma. «Y por eso están unidas en sangre». Mientras decía la palabra, su sangre comenzó a gotear de su mano, golpeando el metal negro con pequeñas salpicaduras. Me tendió el cuchillo, que tomé. Intenté imaginar cómo me habría sentido en ese momento si realmente hubiera sucedido. ¿No está sucediendo realmente? El pensamiento volvió a mí tan inmediatamente, tan inesperadamente, que tuve que detenerme y pensar en ello, recordándome a mí mismo que estaba en la piedra angular trabajando para encontrar una solución como la prueba para la prueba y una comprensión del destino mismo. «Continúa, Art», dijo Virion, su tono amable. «Tengo fe en ti».
De pie apreté la mandíbula y me corté como lo había hecho Virion. Así son dichas estas palabras y por esto están unidas con sangre. Ah, esto lo dijo Sylvie. Cuando mi sangre se unió a la de Virion, la superficie de la moneda se ayudó y la sangre fue atraída hacia ella. La moneda palpitó con una tremenda fluctuación de maná y luego comenzó a caer. Lo agarré antes de que cayera más de unos pocos centímetros y lo inspeccioné intensamente. El artefacto era pesado, liso y cálido al tacto. Debajo del brillo negro, ahora había un toque de rojo intenso. Hubo un extraño tipo de resonancia entre el maná dentro de la moneda y mi propio maná purificado, como si se llamaran el uno al otro. Anhelaba dejar libre el maná. Virion me sonrió. Sus ojos brillaban de orgullo. Te nombro Godspell, lanza de Eleanor. Bienvenido, lanza Godspell. Ah, bienvenido. Lanza Godspell a su servicio. No, eso lo dijo... Oh, estoy re perdido, pero lo dijo Virion. La lanza Aya dio un paso adelante, su expresión ilegible. Querrás un lugar tranquilo y alejado de los demás para el siguiente paso. Virion emitió un leve zumbido con la nariz. Lleva tiempo, pero debes dedicar los próximos días al proceso. Después de eso puedes acercarte a él cuando quieras, aunque por lo que he visto en el pasado, la mayoría de las lanzas les resulta difícil detenerse una vez que el proceso ha comenzado. Lord Aldir habló por primera vez. Espero que ambos sepan lo que están haciendo. No puedo evitar preguntarme si no habría sido mejor para Arthur alcanzar el núcleo blanco por su cuenta. No tenemos tiempo para eso, interrumpió Alduin. Por la expresión de Virion me di cuenta de que estaba desgarrado. Veremos. Con la boca seca, le hice a Virion una profunda reverencia y luego unas reverencias más superficiales a los Lords Alduin y Aldir. Luego Sylvie y yo seguimos a Aya a una cámara que parecía más un claro bosque que una habitación y enterrada profundamente en las entrañas de un castillo volador. Buena suerte, dijo con un guiño tímido antes de retroceder por el pasillo con un paso vacilante. Oh, esto es emocionante, dijo Sylvie deslizándose por la cámara y oliendo las plantas. ¿Vas a ser un mago de núcleo blanco? ¿Cuánto tiempo crees que llevará? Vamos a descubrirlo, dije en voz alta, sentándome cruzando las piernas y sosteniendo la moneda ovalada frente a mí. Todos en el pasillo contribuyeron la respiración cuando aparecí, esperando en silencio a que hablara. Me quedé sin decir palabra y contemplé la galería exterior desde lo alto del escenario. Todos los presentes parecían fascinados, pero no podía culparlos. Bañado por la luz y posando dramáticamente junto a los dos bloques de hielo, supe que tenía una figura bastante heroica. Mi largo cabello castaño rojizo estaba atado flojo en un moño y estaba vestido con una túnica de seda holgada al estilo élfico. Completando mi refinado conjunto había una rica piel tan blanca como la nieve colgada sobre un hombro. Parecía que fue ayer cuando me encontré ante Todicaten vestido con una armadura extravagante que había deslumbrado a la gente. Ahora, de pie en la columna de luz con mi elegante atuendo, sabía que era más que simplemente deslumbrante. Irradiaba una naturaleza sobrenatural que igualaba incluso a un Asura como Lord Aldir. Calculando bien el momento, giré la cabeza primero hacia la izquierda, mirando profundamente al retenedor Britra encerrado en el hielo. Y luego hacia la derecha, repitiendo la acción hacia el segundo retenedor. ¡A la mierda! Se mató unos pares. La galería. Después de Tebate me voy, muchachos. Es solo Tebate lo último. ¿Cuándo nuevo video en YouTube? Hoy. Que ya estaba en silencio. Adquirió un silencio profundo y conteniendo la respiración cuando me volví a mirar a los presentes. Manteniendo mi voz baja y firme, comencé mi discurso preparado. Exhibir los cadáveres de nuestros enemigos como si fueran simples trofeos o recuerdos para que las masas los miren boquiabiertos es algo que desapruebo profundamente. Pero aquellos de ustedes que asisten a este evento esta noche no son simples plebeyos. Cada noble aquí sabe que los trabajadores civiles y habitantes de sus tierras esperan con impaciencia noticias sobre esta guerra. Hasta ahora, lo único que se les podía dar eran suposiciones vagas y teorías infundadas. Hice una pausa dejando que la silenciosa multitud hirviera, mientras esperaban que volviera a hablar. Nací en un entorno humilde y he podido llegar a donde estoy ahora gracias a mi familia, así como a los amigos que conocí en el camino. Ahora soy una lanza y además en el más joven, pero no soy el más fuerte. Sonreí cálidamente para ocultar la mentira que dije. En verdad yo era el más fuerte por un margen significativo, pero la narrativa requería una visión alternativa de los acontecimientos. Las lanzas que hay ahí fuera, algunas de las cuales están librando batallas mientras hablamos, están muy por encima de mí en poder. Y sin embargo, incluso yo pude derrotar no a uno sino a dos retenedores, los llamados poderes superiores del ejército alacriano. Hice una pausa una vez más, dejando que los murmullos emocionados se extendieran entre la multitud. Como pueden ver,
No he sufrido heridas en mi batalla con estas fuerzas supuestamente poderosas y estoy lo suficientemente sano como para charlar así entre una multitud de nobles. Amplié mi sonrisa cuando mis comentarios provocaron la risa de la audiencia. Colocando una mano sobre la tumba de hielo que contenía el cadáver del retenedor Uto, moví con cuidado mi mirada hacia donde estaba sentado el consejo. ¡Ah, linda! O sea, en este lo mató. Esta no es solo mi ofrenda al consejo que me ha otorgado este rol, sino también un regalo que espero que todos puedan llevarse a casa y compartir con su gente en sentido figurado, por supuesto. Aplausos y risas estallaron cuando hice una reverencia, señalando al final del discurso. Los artefactos iluminadores se volvieron a encender cuando bajé alegremente del escenario y Virion tomó mi lugar. La gente me daba palmadas en el hombro o en la espalda cuando pasaba junto a ellos, gritándome o intentando que me detuviera y hablara con ellos. Sin embargo, cuando Virion habló, los ojos de la multitud se dirigieron hacia él, y el alboroto se calmó un poco. El consejo agradece a la lanza Godspell por este regalo. Él solo ha cambiado el curso de esta guerra, demostrando sin lugar a dudas que las fuerzas de Alacria no son indestructibles, como nuestro enemigo ha intentado convenceros. Virion hizo una pausa mientras la multitud vitoreaba en respuesta. Nuestros aliados enanos ya están ayudando a nuestras mentes más brillantes a realizar ingeniería inversa en la tecnología de TP, utilizada para los talacrianos, para llegar a nuestras costas, y pronto los atacaremos. La multitud rugió aún más fuerte. Los nobles se olvidaron momentáneamente de sí mismos al quedar atrapados en el discurso de Virion. Pronto, un canto de la lanza Godspell resonó en la galería. Entre la multitud vi un par particular de hermosos ojos verde azulado brillando con deleite, y no pude evitar sonreír a cambio. Las campanas de plata llenaron Cestier con el dulce sonido de su repique mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro de una ligera brisa entre las ramas. Rosas brillantes, peonías, lirios y jacintos salpicaban de rojos, naranjas, rosas y azules en la multitud reunida a ambos lados de la calle y perfumaban el aire con un ramo de dulces aromas. Los niños elfos arrojaron confeti de pétalos a la calle delante de nosotros, transformando las losas de pavimento en una mística autopista de color. A mi lado, Tessia se rió mientras observaba a la niña, de no más de 3 o 4 años, volcar una canasta llena de pétalos de rosa derramándolos en un montón. Luego rápidamente movía sus manos regordetas entre los pétalos para extenderlos mientras miraba a su alrededor a ver si alguien lo vio. Tessia se agachó y acarició ligeramente la cabeza de la niña con la mano mientras pasábamos. Se giró para mirarme y sentí que me deslizaba hacia esos ojos verde azulados, que brillaban de color turquesa bajo el sol. «Te amo, Rey Arthur». «¿Cómo rey?», dijo suavemente mi nombre mientras apenas un susurro en sus labios. «Y yo te amo, reina Tessia», respondí. Más que nada anhelaba inclinarme hacia adelante y besar sus labios pintados, pero me contuve, sometiéndome al decoro del día. La verdad es que hubiera preferido renunciar por completo a la ceremonia y la pompa, y pasar el día solo nosotros dos, aislados de las necesidades del resto del mundo. Una cosa que me pongo a pensar es que si Arthur nunca muere en el futuro, o sea, si Sylvie nunca se sacrifica, técnicamente, Arthur nunca reencarna en... O sea, Grey nunca reencarna en Arthur, ¿no? O sea que Sylvie tiene que morir en el futuro, sí o sí. Admiré a mi reina, que vestía un vestido de novia ajustado de encaje blanco, con la larga cola que se arrastraba entre las flores tejidas con enredaderas de esmeralda y oro que recogían los pétalos a medida que nos movíamos. Su cabello plateado caía en ondas sobre su espalda, sujeto con flores doradas con gemas de zafiro y esmeralda, y su rostro había sido ligeramente pintado, agregando sombra a sus ojos y un rubor brillante a sus mejillas. Pero mientras la miraba y fantaseaba con una vida fuera del ojo público, también consideraba mi nuevo papel como rey. Recién coronado, mi primer acto como nuevo gobernante de todo Dicatén fue esta misma boda, según lo acordado por su madre, su padre y su abuelo. La nuestra fue una unión que alineó más completamente a las razas humana y élfica, pero para mí fue la culminación de 2 vidas vividas. Reencarnar en Dicatén había sido una oportunidad para mí de descubrir quién era realmente, de tener una familia que me amaba, pero también de buscar el tipo de amor romántico y solidario que nunca había experimentado como Grey en la Tierra. Seré el rey que nunca podría ser como Grey, pensé pasando mis dedos por el brazo de Tessia, que estaba entretejido con el mío, y será gracias a ti. Guardé esas palabras en mi mente, prometiéndome contárselas más tarde, en la seguridad y los confines de nuestras propias cámaras dentro del palacio de los Heralith en Cestier. El castillo volador se convertía en nuestro hogar permanente, pero había aceptado pasar 2 días completos en el lugar de nacimiento de Tessia, como señal de apoyo y buena voluntad hacia su familia y su gente.
A pesar de que había sido una lanza de Elenoir y me iba a casar con su princesa, todavía fue un shock para los elfos inclinarse ante un rey humano. Aparté la mirada de mi esposa mientras sonreía y saludaba a las filas y filas de espectadores. No vi nada de la tensión que sabía que estaba hirviendo debajo de la superficie. En cambio, estas personas me recibieron con alegres vítores y me arrojaron flores. Día tras día mi vacilación a la hora de aceptar la realeza se desvaneció. Me he entrenado para esto durante 2 vidas, me recordé. No hay nadie más adecuado para el papel en ninguno de los 3 países que ahora gobiernas. Pensó Sylvie desde donde caminaba detrás de mí y me di cuenta de que debía haber dejado que mis pensamientos se filtraran en nuestra conexión. Gracias, Sylvie. Si lo que dices es verdad, es solo porque te tengo en mi vida. No sería el hombre que soy hoy sin ti. Tuve cuidado de mantener oculta mi preocupación por ella. Mi vínculo, que era como una hija para Tessia y para mí, estaba infectada con la magia venenosa de su padre. Ni siquiera le había dicho que él podía apoderarse de su cuerpo y hablar a través de ella todavía. Nuestra procesión continuó por la ciudad de Cestier y terminó en un balcón elevado en lo alto de las ramas de uno de los grandes árboles. O sea que esto es literalmente post matar a Uto. Miles de espectadores se reunieron en plataformas repartidas a nuestro alrededor. Tessia y yo estábamos uno al lado del otro, rodeados por sus padres y los míos. Virion, la lanza Aya y todo un séquito de más. Feyre Divisar III se adelantó del séquito y tomó la media capa verde azulada que colgaba sobre mi hombro. La sentí y sonreí, pensando en lo divertida y extraña que podía ser la vida, porque mi otro rival se había convertido en un amigo y consejero tan cercano. ¿Rival? ¿Desde cuándo? Dando un paso adelante, proyecté mi voz con maná para que pudiera llegar fácilmente a las plataformas extendidas que crecían en las ramas de los enormes árboles. Con una sonrisa fácil y un barítono lleno de cálida confianza, me dirigí a mis súbditos como un hombre casado por primera vez. Me desperté con un dolor agudo en el esternón. La luna derramaba una luz plateada a través de la ventana y por el suelo, pero dejaba la mayor parte de nuestro dormitorio en una oscuridad total. Mis dedos presionaron mi esternón y me desperté, sobresaltado al sentir humedad. ¡Ay! Agitando mi mano intenté conjurar una llama para ver. La cámara permaneció a oscuras. Jadeando por el dolor y la repentina y horrible comprensión, busqué desesperadamente mi magia. No hubo respuesta. Mi cuerpo tuvo un espasmo al mismo tiempo que la linterna al lado de nuestra cama florecía con una luz naranja. Tessia estaba dormida a mi lado, con el pelo enredado alrededor de la cara y las extremidades torcidas, mitad dentro y mitad fuera de la manta. Sus labios se curvaron en una sonrisa secreta y dormida mientras soñaba con algo agradable. ¡Ay! Pensé que la habían deformado toda. Más allá de ella, al lado de la cama, un hombre jugueteaba con el artefacto de iluminación, bajando ligeramente el brillo. No había duda sobre su piel gris mármol, sus ojos rojos y los cuernos de onix que se curvaban a los lados de su cabeza siguiendo la línea de su mandíbula. Sylvie, a mí. No sentí respuesta a mi llamado asustada, lo que solo aumentó mi miedo y desorientación. El Vritra, el mismo que había matado a Sylvie hace tantos años, Cadel, se llevó un dedo a los labios. El gesto parecía extraño y fuera de lugar, como algo sacado de un sueño. «No llames a gritos a tus guardias, mi rey», dijo con voz fría y dura. «El fuego de mi alma arde dentro de ti y he destruido tu núcleo. Aunque todavía respiras, en realidad ya estás muerto». Abrí la boca para gritar, pero el dolor sacudió mi cuerpo, cerró mi garganta y provocó espasmos en mis extremidades. A mi lado, un ceño de preocupación se formó en el rostro de mi esposa y se dio la vuelta de manera irregular. «Eres víctima de tu propio éxito, rey Arthur», continuó el Vritra. «Si hubieras tenido menos éxito, menos poderoso, menos amenazante, tal vez el alto soberano habría intentado negociar contigo». Sacudió levemente la cabeza y una expresión que era casi, pero no del todo una sonrisa, cruzó su rostro. «Seré honesto, me hubiera gustado ver de qué eras capaz, pero el alto soberano pensó que lo mejor era un simple asesinato». A pesar del dolor, volví a alcanzar a Sylvie, pero no podía sentir su mente. No sabía si ella podía siquiera escuchar mis pensamientos. «Aún así has cumplido tu propósito. El camino está allanado para el legado». Su mano se acercó a Tessia y me encontré incapaz de detenerlo mientras él apoyaba sus dedos extendidos en su cuello. Llamas negras y fantasmales envolvieron su mano por un momento que pareció una eternidad. Luego fluyeron hacia ella como humo a través de sus poros. Los hermosos ojos de mi esposa se abrieron de golpe. Su boca se abrió de par en par en agonía, pero solo se le escapó un breve jadeo ahogado. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que volvieran a su cabeza y se desplomó. «No», gemí, extendiendo un brazo tembloroso hacia ella.
El mundo se volvió blanco, luego negro, luego gris, lentamente volvió a desaparecer. La cama a mi lado estaba vacía y ya no podía ver al Britra, pero no podía girar la cabeza para buscar en la habitación. Vagamente era consciente de que ahora estaba tumbado en una piscina húmeda, con las finas sábanas de mi colchón de plumón real pegadas a mi piel. «No te preocupes, muchacho». La voz del Britra vino desde algún lugar más allá de los límites de la vista. «Tu reina vive y seguirá viviendo, en cierto modo. Me han dicho que se convertirá en una de las personas más importantes del mundo». Cerré los ojos, exhalé un suspiro tembloroso y no pude inspirar otro. Solo en una cama llena de sangre, sentí que el fuego del alma quemaba lo último de mi fuerza vital y todo se oscureció. Y luego, dentro de la oscuridad, un tenue rayo de luz distante. La luz se hizo más cercana, más brillante y luego se convirtió en una mancha brillante, obligándome a cerrar los ojos. Sonidos imperceptibles asaltaron mis oídos. Cuando intenté hablar, las palabras salieron como un grito. «Felicitaciones, señor y señora. Es un niño sano». Mis ojos lucharon por abrirse y lloré. Aullé con la desesperación de despertar y darme cuenta de que la vida que había vivido era un sueño hermoso, maravilloso y horrible. Lamentando esa versión de mí mismo, del amor que me habían permitido compartir y que me habían negado en mi vida real, solo podía suplicar a la piedra angular: «Basta», rogué. «No quiero seguir haciendo esto. Por favor, es suficiente. Déjame ir». ¡Buf! Rompieron a mi niño. Lo rompieron. Capítulo 474. Grietas en el hielo. Pop de Varay Aurae. Mamita. Imagínate si pasa por algo de Subaru. ¡Qué nenaza! No pudo con la muerte de Tesia. Bueno, pero también se quiso pegar un tiro Subaru. Si el ejército ataca, no creo que tengamos las fuerzas para detenerlo. ¿Cómo se llama este? Grietas en el hielo. Por supuesto que no. No hemos tenido la oportunidad de recuperarnos de la guerra y de la batalla de Bloodwater. Sin los dragones también podríamos abrir las puertas y dejar que el enemigo entre. Hablado como un verdadero Vaynir. ¿Cómo se atreve, señora? La casa Vaynir es la partidaria más antigua y leal de la casa Glader. Y sin embargo, Sir Lionel, su hermano fue parte de un complot traidor para apoderarse del muro y mantenerlo junto a los Flamesworn para su enriquecimiento personal. Eso fue suficiente. Lord Curtis no levantó la voz enojado, en cambio simplemente sonaba cansado. Lo miré subrepticiamente por el rabillo del ojo. Tenía bolsas oscuras bajo los ojos. Su usualmente impecable cabello caoba estaba despeinado, y había cierta suavidad en la forma en que se desplomaba en su silla que me recordaba intensamente a su padre. A su lado, Lady Catherine tenía el mismo aspecto de siempre, rígida, muy consciente e inmediatamente presente de la conversación. Sus ojos castaños oscuros no revelaban ningún indicio de sus pensamientos, y a diferencia de su hermano, ni un solo cabello negro azabache estaba fuera de lugar, mientras enmarcaba su rostro pálido y caía en cascada por su espalda recta. Incluso el maná que exudaban los dos miembros de la realeza era el polo opuesto. El maná ardiente y parpadeante de Curtis parecía fluir y refluir con cada comentario, mientras que el de Kathleen estaba quieto y estoico como ella. Al otro lado de la mesa ornamental frente a los hermanos reales se encontraba su consejo, Otto Vaynir, un hombre bajo y regordete con una piel de aspecto particularmente enfermizo. Miró fijamente a Lady Vesta, de la casa Lambert, la mujer mayor que parecía la de estado mayor de su casa con su vestido morado y granate, y su tonto sombrero de plumas. No miró fijamente, sino que hervía de burla, con una ceja levantada y los labios ligeramente fruncidos. Sir Abraham de la casa Astor, un hombre de mediana edad con barriga panzuda y una barba irregular debido a la cicatriz que le cruzaba el costado izquierdo, se aclaró la garganta incómodo. Me cuesta ver que en qué se equivoca Otto aquí, Vesta. Mire los hechos. Apuñaló la mesa de caoba con un dedo calloso, su maná vacilaba con los nervios reprimidos. Pusimos todo lo que teníamos para garantizar una relación con los dragones, pero ellos se levantaron y nos dejaron a nuestra suerte. La misteriosa estrategia de Arthur Raywin ha extendido a los defensores de Ikaten por todo el continente. Nos enfrentamos a un oponente que ya nos derrotó una vez, y cómodamente debo añadir, el único avance positivo que puedo ver es que las fuerzas alacrianas aún no han dirigido su atención a Etistin. La señora Mountbatten tembló mientras se inclinaba sobre la mesa. Dee, la voz elegida de los plebeyos, parecía más una panadera que una consejera real.
pero normalmente era una voz de la razón dentro de la política del consejo. Aún no entiendo, prometiste que los dragones protegerían a la gente. Jakun de la casa Maxwell dejó escapar una risa estruendosa, provocando que una oleada de maná se extendiera a través de él y a su alrededor. El guerrero retirado era un hombre grande y cuando lo deseaba su voz fácilmente se tragaba la de los demás. Nos han dejado, judíos. Está claro que fuimos unos completos tontos al confiar en ellos. Un coro de amonestaciones estalló alrededor de la mesa ornamental, pero Jakun los rechazó con su habitual desprecio por las sutilezas esperadas. Esto no es de ayuda. La cámara del consejo quedó en silencio cuando la voz gélida de Lady... Esto no es de ayuda. La voz de Lady Caitlin interrumpió sus argumentos. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluso la de su hermano. Su mirada firme recorrió la de los consejeros. Se olvidan de ustedes mismos. Todos ustedes. Nuestro propósito aquí es servir a la gente de Etistin y a todo Sapin. Este pánico, luchas internas y quejas fatalistas difícilmente lo logran. No estamos derrotados. Por eso no abandonamos nuestro deber. Hizo una pausa invitando a los consejeros a responder, pero la cámara estaba más silenciosa que nunca. Sin embargo, dentro del silencio había una tensión palpable que sentí como una especie de concentración de las múltiples firmas de maná. Un escalofrío expectante recorrió mi interior y me moví incómodamente. El otro CAP salió el 7 de abril, hace un año. ¡Ojo! O sea que el próximo CAP sería un año atrás. Yo estaba pensando que si leía 5 CAPs por semana más o menos... y si voy por el capítulo 474 y consideramos que esta semana estaría leyendo, ponele que 5 capítulos vamos a decir, sería 3, 4, 5, 6, 7. La próxima 8, 9, 80, 81, 82. De acá a un mes estaría por el 492. Y de ahí, teniendo en cuenta que salen 4 capítulos más y que ahora van por el 512, estaría en el 516. Y de ahí serían 10 más en 2 semanas. O sea, en un mes serían 20, lo cual serían 512. Y serían 4 más. O sea que 520. Y si me pongo a leer del 512 al 522 sería, o 21. No sé cuántos meses tendrían que pasar para ponerme al día, sinceramente. No sé si 3, más o menos. 2 y medio, si leo a ese ritmo. Hizo una pausa invadiendo a los consejeros a responder, pero la cámara estaba más silenciosa que nunca. Sin embargo, dentro del silencio había una tensión palpable que sentí como una especie de concentración de las múltiples firmas de maná. Un escalofrío expectante recorrió mi interior y me moví incómodamente. O sea, serían 20 capítulos por mes. Eso es lo que estaba tratando de decir. Hemos cometido errores todos nosotros. Continuó, con algo de ese filo desapareció en su tono. Curtis y yo estábamos ansiosos por creer que los dragones eran nuestra salvación y tal vez hemos permitido que ese deseo nuble nuestro juicio. Pero todos hablan como si la esperanza se hubiera perdido cuando se está desarrollando un plan mayor que no entendemos del todo. Otto Weiner se burló. Cuando Catherine respondió con una mirada penetrante, el hombrecillo astuto al menos tuvo la delicadeza de parecer arrepentido. Milady Glader, sería una tontería confiar en que Arthur Leywin pueda detener lo que está sucediendo. ¿No fue Arthur quien nos advirtió que no confiáramos en los dragones? Catherine intervino. Me avergüenza haber permitido que el descontento de este consejo me convenciera de que era Arthur quien representaba un peligro para los dragones. Lady, no actuemos como si Arthur Leywin fuera infalible, respondió Weiner. Si los mensajes que hemos recibido son correctos, los alacrianos tan ignorantemente encarcelados al otro lado del muro se han vuelto contra nosotros, y las fuerzas alacrianas han atacado la mayor parte de Dicatén. Lo único que los salva es que parecen estar centrando sus esfuerzos en encontrar al propio Leywin. Florian Leywin, primo tercero de Curtis y Catherine, pasó sus dedos por el cabello que coincidía en color con el de Curtis antes de hablar por primera vez en varios minutos. Y eso creo que es nuestra estrategia. Ya hemos evacuado el campo circundante, llevando a todos los que se encuentran en un radio de 50 millas detrás de los muros. Tenemos provisiones para aguantar un asedio si intentan algo así, lo cual sería poco probable ya que la lanza Godspell no está dentro de la ciudad de todos modos. Solo tenemos que permanecer dentro de nuestros muros y esperar.
Tal vez sería mejor que atraparan al hombre, dijo Vesta tentativamente, como si estuviera tanteando verbalmente las aguas de esta línea de pensamiento. Mi mirada saltó hacia Curtis y Kathleen. Curtis se inclinó hacia adelante y se frotó la barbilla con los dedos. Un pequeño ceño frunció su mente mientras consideraba las palabras de su asesora. Su maná saltó y chispeó como un fuego que lucha por atrapar madera mojada. A su lado, su hermana se había quedado congelada, con la boca ligeramente abierta, una grieta en su fachada cuidadosamente manejada. Finalmente, la dama de la casa Lambert habla con sensatez, dijo Otto levantando las manos. Es terrible decir eso, dijo la señorita Mountbatten casi al mismo tiempo. Ahora, Dee, puede parecer cruel, pero piénsalo. Arthur Lewin ha sido antagónico con los dragones y respetuoso con Lord y Lady Glader. Si el enemigo lo quiere tanto, encontrarlo podría darle al guardián Charon tiempo suficiente para resolver cualquier emergencia a la que haya sido llamado y así poder barrer al resto de alacrianos del continente. Los dragones te escupen en la cara y abren la boca para beberlo como si fuera lluvia fresca de primavera, gruñó Jakun, sacudiendo su cabeza afeitada. No me importa mucho este tipo Lewin, altivo y poderoso, pero los dragones nos han demostrado cuánto piensan en nosotros. Cuántos de esos bastardos escamosos hay en Dicatén, y no dejan ni uno solo para proteger a Lady Caitlin y Lord Curtis. No, habría que ser un completo imbécil para esperar que vuelvan a ayudarnos. Otto se inclinó hacia adelante y presionó las palmas de las manos contra la mesa. Quizás, pero eso no descarta el resto del plan. Che, estoy un poco de las pelotas llenas con esto, ¿no? Que los dragones, que esto, que aquello. A ver, ¿qué más? ¿Entonces tu sugerencia es ofrecer al enemigo lo que quiere y rogarle que nos deje en paz? Dijo Kathleen. Bueno, están básicamente queriendo entregar a Kathleen encerró a uno por la idea solamente de encerrar a Arthur. Curtis tiene unas ganas de mandar a Arthur al muere. Eso se manejó mal, Kathleen. Estas personas son tan poderosas como nosotros, quizás incluso más, y les debemos gran parte de nuestro éxito. No veo que eso sea el beneficio que tú pareces tener. Estaban fuera de lugar y necesitaban que se les recordara su papel aquí. No estoy sugiriendo que sigamos adelante con el plan de Otto, por supuesto, pero no están exactamente equivocados al tener miedo. Ok. Mi voz era un poco áspera por el desuso y tuve que tragar para mojarme la garganta. Tengo una sugerencia, pero no estoy del todo segura de que les guste. Esta es Aya. Kathleen se permitió una leve sonrisa mientras Curtis se cruzaba de brazos y me miraba con evidente preocupación. Continúa. Arthur nos dejó una cosa clara. Nos pidió que hiciéramos todo lo que estuviera a nuestro alcance para garantizar que no se descubriera su ubicación. Con los alacrianos buscando en las tierras salvajes circundantes, parece solo una cuestión de tiempo. Necesitamos dirigir su atención en una dirección diferente. ¿Qué tienes exactamente en mente, Lanza?, preguntó Curtis poniéndose rígido. La costa del suroeste está llena de cuevas naturales. Las fuerzas alacrianas aún no se han concentrado en ellos, pero tenemos informes de que algunos grupos de exploración se están moviendo en esa dirección. Hice una pausa sabiendo cómo sonaba la siguiente parte. Volaré allí inmediatamente y atacaré actuando como si estuviera impidiendo que registraran la costa. ¿Te usarías a ti mismo como una distracción?, preguntó Curtis. Absurdo, sé lo poderosa que eres, Barai, pero no puedes luchar contra un ejército entero por tu cuenta. ¿Qué pasa si están dirigidos por retenedores o guadañas? O incluso espectros, reconocí, aunque no dije ese pensamiento en voz alta. Cuanto más dura sea la batalla, más venderá la diversión. Eres demasiado valiosa. No permitiré que te arriesgues por Arthur, especialmente porque hemos recibido informes contradictorios sobre su ubicación real. Las cejas de Kathleen se alzaron. Arthur nos ha pedido que le demos tiempo. Si tenía una razón para hacernos creer que estaba en esa cueva, entonces no importa si realmente está allí o no. Debemos actuar como si lo estuviera. Por supuesto que importa. Si él no está aquí, entonces no necesitamos arriesgar la vida de Barai ni la de los soldados detrás de los muros. Y sin embargo, ceder y dejar pasar a los alacrianos los permitirá buscar su próximo destino, aún más rápidamente. Entonces eso es un problema para los defensores de esos lugares. Bueno. No estamos destinados a ser líderes. La esperanza y la fuerza de Dicatén, no solo de Etistin. No pierdas de vista el panorama más amplio. No te conviertas en nuestro padre. No te conviertas en nuestro padre, Curtis. Pensé que esto lo estaba diciendo el otro. Perdón, boludo, con las voces. A veces es confuso, no dicen nada. Bueno, disputas. Discutamos los detalles de este plan. Por favor, Barai continúa. ¡Ojo! Bien.
Ok, o sea que Varay va a ir a defender, bla 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 bla. Varay está un poco indecisa, pero igual va a ir. Se fue a pelear, bla 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 bla. Varay peleando. Varay peleando con gente. Varay peleando con más gente. Muchísima gente. Me parece que la va a quedar, ¿eh? Los retenedores se quedaron a una distancia segura, probablemente conferenciando con sus centinelas o los jefes de sus diversos grupos de batalla mientras buscaban señales de peligro o pistas sobre el paradero de Arthur. Respiré profundamente y tranquilicé mi mente. La paciencia era una habilidad que había cultivado desde muy joven, la paciencia del iceberg, del permafrost. Canté en silencio. Más y más alacrianos se reunieron hasta que un ejército entero esperó en el horizonte. Finalmente, tras una orden a gritos, empezaron a avanzar. Me sorprendió notar que los retenedores se quedaron atrás, liderando desde atrás, pero eso se adaptaba bastante bien a mi plan. Varios grupos de batalla se reunieron alrededor de los cadáveres de antes, investigando la evidencia de nuestra breve batalla, pero la mayoría marchó hacia la costa detrás de mí. Se movían con determinación y cuidado. Sus escudos conjuraban barreras protectoras de cada elemento y diseño, mientras que los conjuradores y los strikers tenían sus propios hechizos listos, canalizando maná en muchos cientos de runas alacrianas a la vez. Solo a Guadaña le puede hacer frente, ¿no? Ya están muy OP las lanzas. Y yo creo que un retenedor se lo cumea. O sea, Varay se cumea un retenedor. Más y más entraron en la sombra de las nubes heladas, pero esperé. La vanguardia de sus líneas pasó debajo de mí y sentí el toque de maná mientras el hechizo de algún centinela me buscaba. Una onda recorrió el ejército y sentí que su atención colectiva se volvía temerosamente hacia el cielo. Apretando los dientes, agarré las nubes congeladas dentro de mi poder y empujé hacia abajo. El hielo se deslizó a mi lado mientras caía, dejándome flotando sobre el suelo gris ondulante, que caía. Las nubes cayeron en picado y su movimiento antinatural pareció momentáneamente extraño, como un dibujo de un niño en lugar de algo real. Sentí el aluvión de hechizo desde abajo, aunque no podía verlo más allá de la sólida masa gris. Rayos de fuego y chorros de ácido ardiente ardieron dentro y a través de las nubes, pero hicieron poco para interrumpir el descenso. Cientos de escudos brillaron intensamente. Toneladas y toneladas de hielo sólido golpearon el suelo con una onda de choque cataclísmica, y forcé maná en mis oídos para amortiguar la explosión de sonido. Las nubes heladas se hicieron añicos, convirtiéndose en una vorágine de cuchillas de hielo afiladas que volaron en todas direcciones. Arrastré los fragmentos de un lado a otro sobre la tierra destrozada y mis enemigos eran como tallos de trigo bajo las hojas de una trilladora. Las firmas de maná parpadearon como estrellas escondidas detrás de nubes de tormenta. El ataque duró 10 segundos, no más. Desde mi posición ventajosa, a cientos de metros en el aire, el suelo brillaba en azul, blanco y rojo. Nieve y picos de hielo como si se hubiera desatado una tormenta repentina y violenta, llenos de cadáveres empapados de sangre de cientos de magos alacrianos. Un rayo negro de maná se lanzó hacia mí desde la distante figura del retenedor. Me agaché debajo de él, pero explotó llenando el cielo con una sombra oscura que no solo me robó el sentido de la vista, sino que también pareció sofocar mi sensación de maná, cegándome verdaderamente. En la oscuridad, algo duro y frío me agarró de los brazos y se aferró de mí a la garganta. Se aferró a mi garganta. El hielo que formaba mi brazo izquierdo se rompió, enviando un escalofrío de dolor fantasma a mi hombro y pecho. Una nova congelada surgió de mí, y las extremidades que me agarraban se hicieron añicos. Liberada de sus garras invisibles, me sumergí bajo la oscuridad. La escarcha se deslizó por mi piel y armadura, cubriéndome con una barrera helada que desvió una aguja ardiente que rebotó en mis costillas, antes de girar y regresar a la mano del hombre que la había lanzado. El impacto envió una sacudida a través de mí y me dolió el núcleo. No un dolor, un escalofrío, con la fuerza de mi concentración en mantener mis defensas. Un hombre escultural con armadura de placas negras y carmesí voló solo a 30 metros de distancia y atrapó la aguja cuando ésta regresaba hacia él. ¿Qué es una aguja? Parpadeando con fuego oscuro alrededor de su puño enguantado. Unos ojos grises plateados brillaban debajo de su yelmo, a través del cual sobresalían dos cortos cuernos de onix. Por la descripción que me habían proporcionado, supe que se trataba de Ekernon, vasallo de Bekor. Más allá de él, flotando justo sobre el suelo a media milla o más distancia, envuelta en un manto de sombra que la dejaba apenas visible, excepto por un mechón de cabello blanco y dos ojos amarillos brillantes, estaba el segundo de retenedor, Magwar de Etril. Y se la pueden cumear dos retenedores, ¿eh? Ekeron pasó la aguja por su cuerpo y una ola de maná oscuro con atributos de fuego se derramó por el cielo en un arco.
condensando aún más el hielo alrededor de mi cuerpo. Crucé los brazos frente a mí y me sumergí en las llamas. El hielo sisió y crujió mientras las llamas chisporroteaban y se marchitaban y golpeé al otro lado. Mis brazos cortaron hacia afuera y 2 hojas de hielo cortaron el aire ante mí y se cerraron como tijeras hacia el cuello de Ekeron. Él levantó su aguja ardiente atrapando ambos ataques, y hubo una explosión de fuego oscuro. Un eco llameante de mi hechizo voló en reversa hacia mí. Cambié de dirección, me incliné hacia la izquierda, pero los ecos ardientes me siguieron como si estuvieran atados a mí. Me desvié de nuevo cuando una serie de rayos negros de maná lanzados por Magwar estrellaron a mi alrededor como si fueran fuegos artificiales oscuros. Conjuradores, retrocedan y ataquen desde una distancia segura, ordenó Ekeron. Su voz resonó en el campo de batalla de abajo. Strikers, escudos y centinelas, concéntrense en proteger a sus conjuradores. Mika pudo con traviesa en Bildorial. Las líneas de retaguardia de la fuerza lacriana habían evitado lo peor de mi hechizo, y ahora estaban regresando a la ubicación de Magwar. Algunos pocos supervivientes de las nubes de hielo caídas también lograron levantarse y arrastrarse a través del paisaje destrozado de rocas rotas y fragmentos de hielo. Me detuve en seco cuando la aguja voló justo... ¿Qué es una aguja, boludo? Necesito buscar qué es una aguja. Aguja. Un arma de asta con una hoja de un solo filo en el extremo. Ah, es como una lanza más corta. Es como una lanza, pero en vez de estar en punta tiene forma de espada en la punta, ok. Y luego arrojé una serie de mediaslunas congeladas hacia Ekeron. Un fuego oscuro lo envolvió y las medialunas se rompieron ineficazmente contra su armadura. Cada nervio de mi cuerpo se encendió en llamas cuando el eco de las espadas gemelas me atrapó por detrás. No quemaron carne ni hueso, pero lo sentí atravesar mi maná y quemar algo que no podía nombrar dentro de mí. Respirando rápidamente, me dejé caer bajo una ráfaga de hechizos de fuego de un bolsillo de los alacrianos conjuradores. Luego, alcancé el maná atmosférico alrededor de Ekeron. El calor de sus llamas hizo retroceder cualquier frío natural o humedad en el aire, así que derramé el mío, deseando que el aire se congelara tan sólido como el congelamiento perpetuo más profundo. Una barrera cristalina de hielo se formó en el aire alrededor del retenedor, brillando a la luz del sol que aún no había sido tragada por una nueva capa de nubes. Pero donde el fuego negro tocó mi hielo, las 2 fuerzas se escupieron y se partieron rompiéndose entre sí. Un rayo irregular chispeó a través de mi espalda y di una vuelta para evitar varios otros hechizos que me apuntaban. Dentro de la jaula de hielo, Ekeron estuvo momentáneamente distraído, concentrado en mantener a raya mi hechizo. Sin embargo, cuando su aguja regresó a él, rompió el hielo y volvió a caer en su mano. Un movimiento de mi muñeca envió docenas de lanzas de hielo cayendo sobre los soldados alacrianos más cercanos. Algunos estallaron contra escudos, pero muchos más encontraron sus objetivos y más firmas de maná se oscurecieron en el suelo. Ekeron voló hacia adelante. Su movimiento repentino provocó un estallido de ruido y dejó un rastro visible en el aire. La aguja en llama giró, dejando tras de sí una imagen negra. El hielo de mi brazo izquierdo se extendió formando un escudo, mientras que en mi mano derecha apareció una espada formada por muchas capas de hielo azul superpuestas. Desvié la aguja con el escudo y ataqué con la espada hacia su cadera. Las sombras que emanaban la oscura firma de Magwar se condensaron a su alrededor, formando tentáculos cortantes que se retorcieron salvajemente mientras atrapaban y desviaban mi golpe. La aguja giró y cayó sobre el borde superior de mi escudo. El mango se flexionó y la hoja separó los pelos de mi cabeza. Empujé hacia arriba y lejos con el escudo, luego hacia adelante, aplastando sus puños enguantados. Cuando el escudo se levantó, orienté la punta de mi espada hacia sus piernas, pero nuevamente los tentáculos sombríos desviaron mi golpe. Ekeron se quitó de encima mi escudo y dio una voltereta hacia atrás antes de atacar de nuevo con la aguja ardiente. El impacto de la espada contra mi escudo me hizo retroceder y sentí el siguiente golpe rebotar en mi costado cubierto de hielo. Bajé el brazo, sujeté el mango contra mis costillas y blandí el filo de mi espada hacia su hombro. Un tentáculo sombrío se envolvió alrededor de mi brazo, pero torcí mi muñeca y clavé la punta de la hoja de hielo en el espacio entre la gorguera y el casco de Ekeron. Tembló contra su maná y fue desviado, pero lo sentí sacudirse a mi lado y vi sangre en la punta de mi espada. Mientras luchábamos, docenas de hechizos de los soldados en tierra continuaron silbando en el aire a nuestro alrededor. Ekeron intentó retroceder y recuperarse, pero mantuve su arma atrapada a mi lado. Los tentáculos de sombra que emergían de los pliegues oscuros de su armadura se rompieron y cortaron como látigos afilados, golpeando mi escudo y provocando grietas que formaban telarañas a través de su superficie. Un dolor agudo irradió desde mi hombro, e hice una pirueta para alejarme de la sombra ofensiva, arrancando la aguja del agarre de Ekeron. Varios hechizos más de los soldados restantes me golpearon y hubo un fuerte tirón desde mi núcleo, cuando el maná surgió para mantener mis barreras protectoras. Ekeron retrocedió mirándome con cautela. Ustedes, lanzas, son más potentes de lo que esperaba. Has luchado bien y te has ganado una muerte limpia.
Su cautela se desvaneció y la aguja se soltó dolorosamente de mi agarre. Voló por el aire y volvió a posarse en su puño. Él sonrió altivamente. No se desesperen. Tu gente simplemente no está preparada para enfrentar el verdadero poder del continente Alacrián. Mientras hablaba, el núcleo de su lanza se estaba congelando y mi hielo superó las runas incrustadas en el mango. Las llamas negras se movieron entrecortadamente y luego se congelaron alrededor de su brazo sin que el retenedor las notara. No fue hasta que la escarcha subió hasta la mitad de su brazo que notó que ardía a través de sus pesados guanteletes. Équeron maldijo y trató de tirar el arma, pero estaba congelada en su mano. Me encontré con sus ojos cuando se abrieron como platos. Mi propio rostro no mostró ninguna emoción. Te ofrezco la muerte a cambio, Alacriano, pero no será limpia. Volando hacia atrás, hacia sus aliados, Équeron continuó agitando la lanza, intentando liberarse del hielo que ahora cubría todo su brazo de hasta sus sombreras. Las sombras protectoras conjuradas por Magwar retrocedieron cuando el otro retenedor lo abandonó a su suerte, lo que lo impulsó a girarse y gritar: ¡Ayúdame, maldita sea! Los hechizos continuaron volando desde el resto de su ejército, pero los desvió con una brillante cortina de maná de atributo hielo, que también encerró a Équeron, impidiéndole retirarse. Su mano izquierda estaba arañando su brazo derecho. Los guanteletes de metal raspaban audiblemente la capa de hielo. Este arañazo se convirtió en un martilleo cuando clavó su puño en el apéndice congelado. Con un sonido como de cristal rompiéndose, su brazo derecho se rompió justo debajo del hombro y él y la lanza cayeron juntos hacia el suelo a 30 metros más abajo. Pero el hielo estaba en sus venas de maná y de ahí en sus canales. Normalmente la barrera de su carne me habría impedido controlar el maná de esta manera, pero su propia arma y runas trabajaron en su contra, ya que su magia se unió a la mía para crear los efectos de eco que había usado para atacarme antes. En unos momentos, el hielo llegó a su núcleo y luego cayó. Unos ojos grises me miraron con incredulidad y vi cómo la escarcha se deslizaba sobre ellos, convirtiendo el gris plateado en un ciego blanco a su lado. Cuando golpeó el suelo, explotó en trozos ásperos de color rojo helado y blanco hueso. El hechizo de fuego de los alacrianos restantes se alivió momentáneamente. Respiré profundamente y me concentré en la rotación de maná. Me dolía el núcleo por el esfuerzo de superar el maná de Équeron y todavía tenía un retenedor que enfrentar. Mientras hacía esto, volé al suelo y recogí la aguja congelada que había sobrevivido intacta a la caída. Volando solo unos metros del suelo, me acerqué al ejército alacriano. Magwar ahora flotaba al frente mirándome con una expresión ilegible. El retenedor tenía el pelo corto y de color blanco brillante que se erizaba en una serie de púas. Sus depredadores ojos amarillos me siguieron de cerca desde la carne negra de medianoche y la mayor parte de su cuerpo era confuso, perdido en un manto de sombras en movimiento. Levanté la aguja en una mano paralela de la línea de los soldados y luego la apreté con fuerza. El mango congelado se hizo añicos y los dos extremos se soltaron de mis manos. Les doy a todos esta única oportunidad. Arthur Lewin está bajo mi protección, al igual que este continente. Retírense ahora, vuelvan con su alto soberano y díganle que han fracasado. No regresen. Magwar no expresó exteriormente ninguna emoción ante mi declaración. Mátenla. Mi mano se disparó hacia el suelo y luego se arrastró hacia abajo. Una lluvia de picos de hielo cayó sobre la fuerza, manifestándose los jirones de las nubes pálidas que se habían llenado sobre nosotros. Los soldados colapsaron en desorden y mientras sus escudos luchaban por contener el bombardeo, mientras los conjuradores y strikers restantes simplemente luchaban por mantenerse con vida. Una docena de látigos oscuros y retorcidos formados de maná sombrío se rompieron y me atacaron desde Magwar y donde quiera que cortaran. El color sangraba del área circundante dejándola fría y desprovista de maná atmosférico. Lo esquivé rápidamente entre golpes preparando mi siguiente hechizo. El maná del atributo hielo llenó un espacio del tamaño de mi puño, condensándose hasta que se volvió visible como una esfera flotante transparente. Mientras revoloteaba por el campo de batalla esquivando los ataques de Magwar, puse todo mi maná en esta esfera. La cáscara transparente se oscureció, se volvió blanca, luego se hizo más densa y adquirió un color azul. Le imbuí no solo maná por mi intención, dándole al hechizo poder y propósito. Cuando apareció una abertura entre ataques, desaté la esfera. Se dirigió hacia el retenedor, dejando una línea de aire helado detrás de él. Magwar dio un grito de advertencia y se fundió en las sombras, alejándose revoloteando. El sudor de mi frente se congeló mientras apretaba los dientes contra la tensión del hechizo, como si estuviera tirando de miles de libras. Luché por torcer mi muñeca, aunque fuera ligeramente, causando que la esfera de cristal de hielo girara bruscamente y siguiera detrás de la línea de sombra. El aire se congelaba detrás de ella mientras volaba hacia el centro de la masa de la forma sombría del retenedor. Magwar se detuvo bruscamente y apareció como nada más que una masa incorpórea remolinada, en cuyo centro estaba la esfera de cristal de hielo que giraba rápidamente en su lugar. El rastro de aire helado que la esfera había dejado cayó al suelo y se hizo añicos. Zarcillos de hielo surgieron de las sombras como brillantes relámpagos azules. De la sombra se elevaba vapor en una nube y cuando la nube se derramaba sobre los soldados cercanos, estos gritaban y su piel se ennegrecía por el frío. El dolor surgió de mi pierna cuando un tentáculo afilado atravesó el hielo de mi armadura y mi capa de maná protector. Partió la carne, rompió el hueso y luego sobresalió por el otro lado de mi pantorrilla. Me arrodillé ignorando en gran medida la herida mientras me concentraba más en el hechizo.
Los destellos del frío llegaron en ráfagas, abrumando las defensas de mi enemigo con repentinos picos de poder y centímetro a centímetro, las sombras se solidificaron. De repente la sombra con forma vagamente humana estalló en una suave nube de hielo negro y Mawar se derritió. En el mismo momento, algo me golpeó por detrás. Me arrojaron de cara y luego el tentáculo que me atravesó la pierna me arrastró desde el suelo helado. Al revés, me encontré con la mirada impasible de Mawar. Ella estaba envuelta en sombras 12 metros detrás de mí, ilesa por la esfera de hielo que todavía palpitaba y destellaba. Los hechizos me golpearon desde todas las direcciones y solo pude endurecer mi barrera contra ellos. El esfuerzo envió un dolor estremecedor a través de mi núcleo, y sentí la vanguardia de la reacción cortando mi concentración. Con un movimiento brusco de mis extremidades envié la esfera a través del corazón del ejército alacriano. Cada pulso paralizó a una docena de hombres o más, pero no hubo gritos de dolor. Murieron con el aire congelado en sus pulmones. El hechizo de fuego disminuyó cuando los magos se lanzaron afuera del camino del hechizo, pero más tentáculos agarraban y golpeaban. Me agarraban y golpeaban. Algunos se desviaron, pero otros atravesaron mi armadura y las heridas comenzaron a acumularse por todo mi cuerpo. La esfera de cristal de hielo se curvó, pasó por donde estaba Mawar y nuevamente se derritió. Caí al aire, giré y aterricé de pie. La esfera se movía en forma de espiral a través del campo de batalla y cuando se acercó a mí la agarré y la traje de regreso a mi cuerpo, reabsorbiendo el maná que había gastado en el lanzamiento. Un dolor punzante vino de mi núcleo. Jadeé y caí de rodillas agarrándome el esternón como si pudiera sacármelo. Algo andaba mal. Reabsorber el maná debería haber aliviado la reacción, no intensificarla. Levantando la vista lentamente mientras la comprensión aparecía amarga y desagradable, vi como Mawar, una vez más escondida detrás de los soldados restantes, levantaba una mano y gritaba sus órdenes. Las fuerzas alacrianas volvieron a formarse y docenas de hechizos hicieron nuevamente en el aire en mi dirección. Mi cabeza se echó hacia atrás cuando el dolor alcanzó un punto culminante. Nunca antes había sentido una reacción violenta, como si algo estuviera desgarrando y arañando mi núcleo desde adentro. Me enfrié y me asusté sabiendo que la magia de las sombras del retenedor podría estar haciendo algo como le acababa de hacer a Echeron. Los hechizos del ejército se acercaron a mí. Como uno solo, los hechizos cesaron. Parpadeé para contener las lágrimas mirando docenas de balas elementales, bolas de fuego, relámpagos y rayos humeantes de maná amarillo y verde que flotaban en el aire a mi alrededor. El tiempo pareció congelarse. Lentamente, muy lentamente, el núcleo de mi esternón se resquebrajó. Podía sentir que las piezas comenzaban a separarse unas de otras. Las gélidas garras de la muerte me llamaron, pero las mantuve a raya. Si muriera aquí, no moriría sola. Utilizando la rotación de maná, luché para seguir absorbiendo y ciclando el maná que mi núcleo ya no era capaz de manipular adecuadamente, tratando de darle forma y condensarlo para que estallara como una bomba. Sentí que algo, un reconocimiento primario, chispeaba en mi mente justo cuando mi núcleo se abría. Un grito se liberó de mí y con él una nova de maná azul brillante. Como si me viera desde arriba, separada de mi propio cuerpo, vi cómo la nova avanzaba hacia afuera, consumiendo los hechizos flotantes antes de chocar con la fuerza enemiga. En un instante 100 magos se congelaron, sus cuerpos claros como el cristal. La nova en expansión se onduló y grietas atravesaron esta. Luego se invirtió y volvió a ser absorbida por mí en un abrir y cerrar de ojos. La explosión que siguió destrozó a los soldados de cristal y mi conciencia. Bueno. Medio que no pudo, ¿no? Mató, pero la mataron. Bueno, último capítulo del día de hoy. Capítulo 475, Trascendencia Pop de Arthur. Oh yeah, baby. F Barai, sí. La quedó Barai, Parece que el otro chabón también infundió su maná y seguramente algún poder dentro del núcleo ese del cual ella regeneraba maná. Creo que está enfermo, dijo mi madre meciéndome hacia adelante y hacia atrás en sus brazos. No está comiendo, Reynold, si no ha dicho ni pío en todo el día. Rápido, antes de que se enfríe. Espera, ella ya estaba fría. Mi padre se movió para pararse al lado de mamá. Me miró nerviosamente. ¿Estás al día, Alvid? O sea, con lo que estamos leyendo nosotros. ¿Puedo llamar al médico? Hizo de la afirmación una pregunta, alzando la voz junto con sus cejas mientras miraba a mi madre inseguro. Las cejas de mamá por otro lado descendieron estruendosamente. ¿Puedes, Rey? Eso sería encantador. Mi padre retrocedió, se frotó la nuca con torpeza y murmuró. Por supuesto, yo... Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho se apagó mientras se alejaba apresuradamente. Mamá puso los ojos en blancos ante su espalda y luego volvió a centrar su atención en mí. Ese padre tuyo. Intentó sonreír, pero la expresión no llegó a sus ojos. Tocó mi estómago suavemente moviendo su dedo hacia adelante y hacia atrás para hacerme cosquillas. Con un poco de suerte conseguirás su buena apariencia, pero serás inteligente como mamá, pequeño Arthur.
Estaba al tanto de este intercambio, pero no pensé en ello. Mi mente consciente estaba anidada por dentro de mi cuerpo infantil, en control y viviendo con el momento a momento en lugar de permitir que la piedra angular me quitara el tiempo de la misma manera que se podría quitar una alfombra debajo de los pies de alguien. Me aferré a ello, desesperadamente, decidido a seguir siendo yo mismo, a ser yo mismo. No volveré a perderme solo para despertarme con los recuerdos de la vida de otro hombre. Me había dicho repetidamente mientras deliberadamente no pensaba en los desgarradores acontecimientos de mi anterior intento en la piedra angular. Y tenía la intención de cumplir esta promesa conmigo mismo, solo que todavía no entendía cómo. Y perdón, ¿me repiten qué capítulo era para terminar el volumen? Pero al menos estaba empezando a comprender una parte de la piedra angular. 480. ¡Ah! ¡Ah! Estamos ahí nomás. Después de mis 2 últimas vidas, me sentí seguro de haber visto la trampa en ella. La razón por la que uno no podía salir hasta haber completado la piedra angular y por qué eso era tan improbable. Las vidas vividas me castigaron de una manera que no esperaba. Mis recuerdos de estas vidas ya estaban llenos de amargura, arrepentimiento y pérdida. A pesar de no ser realmente yo mismo durante estos eventos, los recuerdos de mis decisiones, de mis sentimientos, mis muertes, fueron vívidos. Todavía no estaba seguro de si Sylvie y Regis y sus respectivas habilidades eran fundamentales para mi progreso continuo, pero ahora estaba seguro de que había más que solo eso. A pesar de la capacidad de la previsión de los Dijin, parecía un puente demasiado lejos como para pensar que habían tenido en cuenta, esperado o incluso requerido la presencia de 3 mentes conectadas para entrar y alterar la piedra angular de cualquier manera que cumpliera su propósito. Lo que habían tenido en cuenta por otro lado era el requisito de que un mago ya conociera 3 artes del éter muy específicas para haber llegado a este punto. Las habilidades enseñadas por las piedras angulares anteriores habían actuado como claves para resolver este rompecabezas, pero mientras pasaba días y semanas reflexionando, me convencí cada vez más de que tenían que ser más que simples claves. Después de llegar por primera vez y experimentar el milagro de mi propio nacimiento por segunda vez, no debería haber podido ver el éter acumulándose para mi despertar, pero lo hice. La importancia de eso se me había escapado en los siguientes intentos, pero en retrospectiva este extraño hecho se sentía como una especie de pista o indicio hacia la solución de la piedra angular, pero buscar alguna pista era en sí mismo un problema que no estaba seguro de cómo resolver. Después de todo, ¿cómo podría intentar hacer un cambio para aprender más sobre ellos si el acto de hacer ese cambio significaba que perdía todo sentido de lo que estaba haciendo? Y Reggie, ¿vos en qué parte quedaste? Al menos hasta que volvieran a ser con recuerdos de una vida completamente nueva metidos en mi interior, mi cerebro agotado. Tiene que haber una manera de navegar por este lugar con más determinación, me dije, pensando en las Relictoms y el Combas. El último capítulo de volumen. Ah, estás igual que... O sea, ¿están todos al final del volumen esperando que el boludo del Virgo lo termine para poder leer conmigo? Un grito surgió de mi pequeña forma y me retiré, dejando pasar el tiempo mientras mi madre me limpiaba y alimentaba. Una experiencia claramente incómoda en la que concentrarme. Antes de darme cuenta, ya era un niño pequeño una vez más ya cerca de mi despertar. Regresé al presente con una sacudida de miedo. No estoy listo para ir más lejos. Aún no. Quizá debido a mi proximidad temporal con el día de mi despertar, nuevamente recordé la extraña visión de partículas etéreas, pululando como para presenciar ese evento. ¿Quién te tiró los spoilers, Virgo? No, los vi en Twitter los spoilers. Es que no me gustó, pero con me diste ese spoiler le doy chance y así por fin estar a la par con vos. Ok. ¿Y qué capítulo eran los spoilers que yo dije? Nadie sabe, ¿no? Porque no estamos tan lejos de estar al día. Yo creo que debe ser cerca del cap 500 o 490 y pico debe ser. 490 y... Sí, no, 500, te diría. Yo te diría... Sí, 500 más o menos. ¿No debería poder ver el éter? Pero hay ocasiones en las que puedo. ¿Qué podría significar eso? Tentativamente activé Realmheart. Mi cuerpo infantil no contenía runas divinas, por supuesto, pero mi cuerpo físico real sí. Si hubo momentos en que pude ver éter, solo podría ser porque alguna sensación de él estaba sangrando entre el reino de la piedra angular mental y el mundo físico. Pero si había alguna conexión física, no pude encontrarla. Al igual que mi búsqueda de Sylvie, intentar activar Realmheart no reveló nada. Sylvie. Estoy aquí. La aparición fantasmal de mi vínculo se manifestó frente a mí. Estaba sentada con las piernas cruzadas y mirándome atentamente. Es fascinante. Puedo verlo todo en tu mente, todo lo que ya hemos discutido a lo largo de estas múltiples vidas que has vivido. Ah, bueno. Bien.
Eso al menos me ahorra la molestia de tener que explicarlo una y otra vez, respondí, dándome cuenta de que no había estado protegiendo mis pensamientos en absoluto porque no había sido necesario. Para continuar nuestra conversación anterior, creo que puedo tener una idea. Esperé, animándole en silencio, a continuar. Si necesitamos un catalizador para despertar la mente de la verdadera Sylvie y permitirme unirme a ella, tal vez podamos canalizar la energía de tu despertar. ¿Cómo? No tengo idea. Canalizar la energía de tu despertar. Me quedé con la idea por un tiempo tratando de usar lo que sabía sobre magia para encontrar una posible solución. Sin embargo, a diferencia del huevo de resurrección de Sylvie, no recibí ninguna respuesta mística extraña. Lo que hiciera dependería de mí, y si no funcionaba podría alterar drásticamente la línea de tiempo y terminar olvidándolo todo de nuevo. Comencé a activar Realmheart nuevamente más como una práctica meditativa que como una expectativa, de que realmente haría la conexión. Era como intentar curvar los dedos de una mano que ya no estaba pegada a mi cuerpo. Sylvie y yo permanecimos allí durante lo que parecieron horas para mi cerebro y mi cuerpo desconectados, pero estaba seguro de que mi madre habría venido a ver cómo estaba si ese fuera el caso. Dedos regordetes se levantaron para clavarse en mi esternón desnudo. Arrugué la cara y me rasqué con más fuerza. Sentí una picazón profunda dentro de mi pecho que parecía que no podía alcanzar. Mi visión parpadeó y por un momento Sylvie se iluminó como un viejo árbol de Navidad de la Tierra, su cuerpo hecho de luz tanto maná como éter. El cambio repentino me hizo estremecerme y parpadeé. ¿Qué fue eso?, preguntó Sylvie mirándome con una mezcla de preocupación y emoción. Hazlo otra vez. La miré y traté de desenfocar los ojos, de cruzarlos, de mirar tan fijamente que las luces aparecieran de nuevo. Cuando no lo hicieron, cerré los ojos por completo apretando mis pequeños puños y esforzándome por alcanzar esa mentalidad que acababa de pasar a mi lado como una polilla en la oscuridad. Hubo un repentino estruendo y la habitación se llenó de un olor vergonzoso. Hice una mueca y mi madre reapareció para limpiarme y cambiarme. Se cagó. Soporté la experiencia, temeroso de liberarme de las ataduras de este momento. Cuando terminó, en lugar de dejarme con mis asuntos, me cargó fuera de la habitación en su cadera, haciéndome saltar y cantando suavemente. Estaba tan cerca que la refunfuñé a Sylvie, que caminaba pacientemente al lado de mi madre. Mis dedos volvieron a clavarse en mi esternón. ¿Te pica, Art?, preguntó mamá de repente, sosteniéndome para inspeccionarme. Sus dedos rozaron el lugar con un suave zumbido. No veo nada, pero... Sus dedos brillaron con magia y sentí el maná relajante moverse a través de mí. Aunque me limpió el dolor en las piernas y el trasero por estar sentado tan quieto durante tanto tiempo, solo resaltó la extraña picazón que sentí en ¡Mi núcleo! Me retorcí y mi discurso salió como un arrullo burbujeante. ¿Art? ¿Qué? Oh... Me liberé de mi madre y me alejé al estilo de mi niño pequeño, haciendo mi mejor versión de una carrera de regreso al dormitorio. Está bien, entonces puedo entender una pista, dijo mi madre con una leve diversión sarcástica mientras yo me alejaba arrastrándome. Volviendo a dejarme caer, me concentré en mi interior lo mejor que pude. Cerrando los ojos, nuevamente activé Realmheart. Están buenos los caps estos. O sea, los de Arthur más que nada. Vimos 3 caps con este y el primero que vimos estuvieron buenos. La sensación de picazón se hizo más pronunciada. Sentí una sonrisa torcida temblar en mi rostro. Mi núcleo, Sylv. Puedo sentir mi núcleo real. Esa maldita picazón, puedo sentirla. Siguiendo la sensación incómoda como un faro, mi conciencia ligada a la piedra angular buscó mi propio cuerpo físico. Aunque tenía los ojos cerrados, el aire del dormitorio se calentó con un repentino brillo del maná y el éter atmosféricos. Lentamente abrí los ojos y me quedé boquiabierto ante las motas rojas, amarillas, azules y verdes y moradas que nadaban a mi alrededor. Respiré hondo y un pequeño escalofrío recorrió mi espalda. Con Realmheart activo, simplemente me senté y miré. Fue hermoso y lo cambió todo. Rápidamente comenzó a sentirme cansado, así que liberé mi conexión con la runa divina. Me olvidé de dejar esto acá. Por si alguien quiere aportar para Boku no Kokoro Season 2, que fue cine, la 1. Liberé mi conexión con la runa divina. Las partículas de maná flotante se desvanecieron, dejando solo las motas de éter morado. Después de unos segundos más, ellos también desaparecieron. A pesar de esta fatiga, no me desanimé. De hecho, estaba entusiasmado. Tengo una idea. A pesar de pasar la mayor parte de mi tiempo consciente, viviendo en el momento presente, los siguientes meses parecieron pasar volando borrosos. Con la versión fantasmal de Sylvie a mi lado, practiqué conectarme y activar Realmheart, Requiem de Aroa y el Gambito del Rey. Si bien Realmheart parecía funcionar más o menos como se esperaba, no podía utilizar el Requiem de Aroa para reparar un objeto roto como lo había hecho en la vida real, y el Gambito del Rey sirvió para confundir más mis pensamientos que para aclararlos. Y todavía no lo había hecho. Para duplicar el efecto de dividir mi mente y considerar muchas posibilidades a la vez. Sospeché que se debía a mi incapacidad para manipular el éter dentro de la piedra angular. Aún así,
Sylvie y yo teníamos un plan en el que confiábamos. Por fin el día de mi despertar. Comencé mi meditación como de costumbre, condensando lentamente todo el maná de mi cuerpo en mi esternón. Sylvie flotaba dentro de mí, flotando en el centro de ese lugar como lo hacía tan a menudo Regis. O sea, va a usar su núcleo como si fuera un huevo para que la magia externa esa, porque es externa porque es de la piedra angular, despierte a la Sylvie fantasma y haga que se conecte la mente de esa Sylvie con la mente, o sea, el cuerpo de esa Sylvie fantasma con la mente de Sylvie que está físicamente meditando con él, ¿no? Ella guardó silencio, pero sus pensamientos estaban hiperconcentrados en la mente dormida de la verdadera Sylvie. A pesar de estar dormida, su conexión conmigo permaneció, lo que significaba que había dos mitades del presente de Sylvie dentro de mí. Voy a comenzar, le proyecté a Sylvie. Espera, puede que haya un poco de baches ahí dentro. Usando la aplicación en mi núcleo como una atadura a mi cuerpo como lo había hecho antes, activé el Requiem de Aroa y me concentré en el fantasma de Sylvie. Al mismo tiempo, abrí mi mente de la verdadera Sylvie y atravesé nuestro vínculo para darle una fuerte sacudida mental, o al menos intentarlo. No podía estar seguro de haber tenido éxito. Una poderosa fuerza de empuje surgió de mí cuando mi núcleo se formó y desperté. Cerré los ojos y canalicé el Requiem de Aroa hacia Sylvie, deseando que volviera a estar entera y completa. Proyecté mi deseo y petición al éter, que sabía que se estaba reuniendo alrededor de nuestra casa para ver cómo se desarrollaba la explosión, atraído por algún giro desconocido del destino. No podía manipularlo de la misma manera que lo hacía con mi propio éter purificado, pero sí tenía razón. En una especie de eco de mi maná condensado, el éter atmosférico también gravitó hacia mí. Dentro de la fuerza de empuje, dentro de mi cuerpo, dentro del núcleo que se estaba formando rápidamente, a partir de la explosión que arrasó nuestra casa. Las motas violetas brillaban y bailaban alrededor de la manifestación fantasmal de Sylvie. La fuerza de mi despertar se extendió no solo en el espacio clave, sino que también vibró a través de mi cuerpo físico y las conexiones que tenía con mis compañeros. En algún lugar fuera de mí, sentí que los ojos de Sylvie se abrían de golpe. Su forma fantasmal salió de mí con sus transparentes ojos dorados muy abiertos mientras giraba. Momentáneamente desconectada de la realidad e insegura de lo que estaba sucediendo, sus pensamientos estallaron y chispearon en la superficie de mi mente como las escamas del Draco relámpago. Había una textura líquida en su cuerpo transparente mientras parecía cambiar y reformarse, madurando y luego envejeciendo rápidamente mientras vacilaba entre la versión más joven de sí misma, antes del renacimiento, y la Sylvie un poco mayor con la que estaba familiarizado durante estos últimos meses. Sylvie, estás bien, no te preocupes, recién estás despertando. Mi vínculo miró su cuerpo incorpóreo, dejó escapar un grito que yo solo pude escuchar, luego se hinchó hacia afuera, estallando en la forma de un dragón. Su amplio pecho de escamas negras subía y bajaba pesadamente, y su largo cuello se torcía hacia adelante y hacia atrás, examinando el entorno. Si su miedo muy real no hubiera estado bombeando directamente dentro de mí, la visión de este enorme y transparente dragón agitándose mientras mi madre y mi padre me atendían sin darse cuenta casi habría sido gracioso. No fue hasta que mamá y papá comenzaron a sacarme de los escombros de nuestra casa que Sylvie pareció concentrarse con la cabeza agachada y los ojos fijos en ellos, como si fueran un faro visto a través de una tormenta largamente peleada. Aferrándome a esa tensión, traté de alcanzarla nuevamente. Sylvie, todo va a estar bien. Soy yo, Arthur. Me las arreglé para despertarte y unirte al fantasma de tu yo pasado. Luché por expresar el extraño pensamiento en las palabras reales que sabía que ella entendería. Estamos en la cuarta piedra angular y te necesito. A pesar de poder ver a través de ellos, sostuve sus ojos dorados. Los resoplidos y resoplidos de su enorme cuerpo disminuyeron. Un paso vacilante tras otro. Siguió hacia donde mi madre y mi padre me llevaban. Su conversación era un ruido de fondo sin sentido en este punto. Sus enormes extremidades con garras no dejaron huellas en los escombros de la casa cuando pasó. ¿Arthur? Dejé escapar un suspiro que no me di cuenta que estaba conteniendo. Funcionó. Sylvie abrió la boca para hablar, pero yo mantuve su mente y me concentré en los recuerdos de todo lo que había sucedido en la piedra angular hasta el momento. A Sylvie le tomó tiempo superar las visiones compartidas, pero no la apresuré. En cambio, nos sentamos con mi madre a la sombra de un pequeño árbol mientras mi padre inspeccionaba las ruinas y hablaba con un vecino, que había llegado corriendo ante el ruido. Finalmente la atención de Sylvie volvió presente. Ella había vuelto a su forma humanoide y ahora me miraba con incredulidad. Vi algo de lo que estaba sucediendo como si estuviera soñando. Esto es todo. Se interrumpió sacudiendo la cabeza. Sylvie observó a mi madre pasar lentamente sus dedos por mi cabello durante 1 o 2 minutos y luego continuó. Lo siento, Arthur. Lo siento mucho. Las cosas que has tenido que soportar aquí es enfermiza. Creo que obtienes lo que das, respondí, mirando a mi padre hurgar entre los escombros sin ver realmente. Las vidas que viví aquí fueron el resultado directo de mis propias decisiones.
Desviarme de las experiencias de mi vida real casi siempre termina resultando en... Me detuve, frunciendo el ceño, cuando me vino de nuevo un pensamiento. Casi tentativamente seguí nuevamente la picazón distante hasta mi cuerpo físico y activé Rianheart. Si bien no hubo ninguna manifestación física de la runa divina activándose, en mi cuerpo de niño pequeño, el éter y el maná nadaron en mi visión. Una garra de fuego apretó mi corazón que empezó a latir rápidamente. Entre los colores familiares que esperaba ver, algo más se iluminó bajo la influencia del Rianheart. ¿Qué es eso?, preguntó Sylvie compartiendo mi visión a través de nuestra conexión mental. Había un nimbo de luz dorada irradiando desde la casa. Finos hilos dorados parecían conectar la casa demolida a mí, a mis padres, y lugares que no eran lugares, sino tiempos tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Destino, pensé sin aliento. Este tiene que ser el destino. Los engranajes de mi mente giraban mientras intentaba determinar qué había cambiado, qué catalizador me había permitido ver de repente esta manifestación. ¿Fue Rianheart? ¿O el despertar de Sylvie junto con el mío? ¿O alguna percepción más sutil que obtuve y que amplió las propiedades de mis habilidades? Por curiosidad activé Rianheart nuevamente. Las partículas de maná visibles desaparecieron instantáneamente mientras que el éter permaneció y se desvaneció más lentamente. Los hilos dorados permanecieron más tiempo. Tanto que de hecho comencé a pensar que tal vez no estuviera relacionado en absoluto con Rianheart. Antes de que finalmente comenzaran a atenuarse y apagarse, dejando pequeñas imágenes fantasmales en mis ojos. Con el tiempo incluso las imágenes residuales se desvanecieron. Si esto es el destino, entonces... ¿tal vez puedas verlo ahora porque él ha decidido que puedes hacerlo? Sylvie preguntó vacilante. ¿Crees que el destino podría ser... consciente? ¿Consciente? Sylvie parpadeó desconcertada. Realmente no lo había dicho de esa manera, pero... es posible, ¿no? Después de todo, el éter tiene una especie de conciencia. ¿No lo sería también el destino si es un aspecto del éter? Hasta ahora parece que la lección que has aprendido sobre tu vida, tu destino, es que ya viviste el mejor de los casos. Después de todo, tú mismo dijiste que cada vez que cambiabas algo resultaba en una serie de acontecimientos peores. ¿Y crees que la piedra angular o el destino, o el Dijin, lo que sea que esté impulsando esta secuencia de eventos, está tratando de mostrarme que las cosas se han desarrollado por una razón? Sylvie se encogió de hombros incorpóreos. No me atrevería a esperar que sea tan simple y parece ir en contra de que vivas la vida exactamente como ya lo habías hecho, ya que eso solo resultó en una especie de bucle de tiempo. Pero en cuanto a por qué de repente puedes ver estos hilos dorados conectando momento a momento tu vida, si esta comprensión te está poniendo en un camino correcto, entonces has obtenido una visión que el destino quiere que tengas. Asentí lentamente. Lo que dijo tenía sentido, pero también estaba muy desconectado de cómo pensaba sobre el maná, el éter, la percepción e incluso las suposiciones previas que había hecho sobre el aspecto del destino mismo, y me resultó difícil arreglar este nuevo paradigma en mi mente. ¿Por qué no seguimos adelante?, sugirió Sylvie. También podemos comprobar otros puntos de tu vida en busca de estos rastros o hilos. Tal vez podamos confirmar más al respecto o descubrir alguna información nueva. No sabemos si podrás viajar a lo largo de la línea de tiempo conmigo, señalé. Si me retracto y permito que los acontecimientos sigan adelante, es posible que te desvíes del camino que tomaste originalmente durante este tiempo. Entonces te veré en mi nacimiento, respondió Sylvie con una sonrisa irónica. Me retorcí en los brazos de mi madre y ella me dejó liberarme. Con una última mirada preocupada se levantó y regresó con mi padre. Me senté de rodillas junto a Sylvie. Entra en mi cuerpo. Solo son conjeturas, pero tal vez eso te proteja o nos mantenga unidos. Ella lo hizo y yo me alejé del mundo, dejando que el tiempo pasara. ¿Sigues conmigo?, pregunté. Sí, confirmó Sylvie y sentí que el alivio me invadía. Progreso. Estábamos progresando. Y también ahora si Arthur se pierde, Sylvie debería de poder hacerlo volver a entrar en razón, ¿no? Me sumergí de nuevo en el tiempo que pasaba rápidamente mientras nos acercábamos una vez más al paso de montaña, donde ocurrió el ataque, y me separaron de mi familia. Me encontré sentado en el carrito con mi madre, que miraba pasar el paisaje mientras charlaba con Angela Rose, y no me prestaba atención. Con la aplicación en mi núcleo real como guía, busqué mi cuerpo físico y me concentré en la runa divina Rianheart. Como era de esperar, el mundo se iluminó con partículas de éter y maná, y corriendo a través de ellos, un fino hilo de luz dorada que conduce hacia el lugar de la emboscada y el acantilado. Hilos más delgados y débiles corrían desde el aura brillante alrededor de la ladera de la montaña hasta cada uno de nosotros, así como hasta los bandidos ocultos. Las piezas se encajaban en su lugar. «¡Para!», dije, mi pequeña voz ordenando. Durden tiró de las riendas y detuvo nuestro carro. Todos los adultos me miraron con sorpresa. «¿Qué estás haciendo?», Sylvie preguntó entonces. «¡Oh!», mientras mis pensamientos pasaban a ella. «Hay una emboscada por delante», continué explicándoles a los cuernos gemelos y mis padres lo que iba a pasar. Mientras se apresuraban a posicionarse para contrarrestar los bandidos, solté Rianheart y activé el Reiki Mindaroa. Esta vez, aunque las partículas de maná y éter desaparecieron de la vista, las líneas doradas permanecieron. Extendí la mano
y tomé el hilo dorado que se alejaba de la batalla entre mis dedos y le di un pequeño tirón. El mundo a mi alrededor pasó rápidamente, solo que se movía en reversa. Ese pequeño tirón hizo retroceder unos minutos. Cuando lo solté, el carrito avanzaba nuevamente, mi madre todavía sentada a mi lado charlando con Angela Rose. Sin prestarme atención, pasó el punto donde detuve el carro y avanzamos hacia la pelea que me separaba de mi familia. O sea, arregló el destino, porque técnicamente el destino tiene que ser de una manera, y si él se desvía con su Requiem de Aroa y los hilos esos, puede hacer que vaya de la manera que tiene que ir. Activando el Requiem de Aroa nuevamente tiré del hilo hacia adelante. La pelea pasó a mi lado como si el tiempo se acelerara, pero fue diferente a cuando me desasociaba de mi cuerpo y me alejaba dejando que la vida transcurriera como había sucedido sin esfuerzo ni interferencia consciente. Esta aceleración de los acontecimientos se sintió más intencionada, ya que mi mente y mi ubicación se mantenieron relevantes para mi lugar en el tiempo. Los acontecimientos seguían ocurriendo de la misma manera, pero no parecía haber riesgo de quedar atrapado en la marea del tiempo y el efecto de vórtice que había encontrado antes. Incluso mientras caía en picado por el acantilado, una vez más sonreí. Todo empezaba a tener sentido. Corrí hacia la cueva de Silvia. Fue otro momento marcado con el aura dorada del destino, lo cual no fue una sorpresa. «Puedo sentir el huevo atrayéndome», dijo Sylvie mientras descendíamos a la cueva donde conocería a mi abuela Silvia, y a Sylvie, su madre, por primera vez. «Está bien, hazlo. Te veré del otro lado». A pesar de mi curiosidad sobre el uso del Realmheart y el Requiem de Aroa para explorar los diferentes resultados potenciales de mi tiempo con Silvia, había algo más inmediato que quería lograr. Sylvie renació como ella misma y como esperaba, la mente de la verdadera Sylvie permaneció despierta y consciente dentro de su cuerpo recién nacido. Avanzamos rápidamente examinando cada punto de inflexión importante en mi vida, sin sorprendernos al descubrir que todos estaban marcados por el destino. Fue cuando Winsome nos transportó a Fiotus por primera vez que me surgió un pensamiento inesperado y bastante incómodo. ¿Todos estos momentos marcados por el destino estaban destinados a suceder de esa manera? ¿El destino hizo que estos momentos sucedieran? Al escuchar mis pensamientos y comprender el texto subyacente, el tono de Sylvie fue consolador cuando respondió: «Tú tomaste estas decisiones, Arthur. Tú lo sabes. Nadie estaba moviendo los hilos para que estas cosas sucedieran». Aún así, podía sentir su falta de seguridad, solo parcialmente velada por nuestra conexión. Había tantos lugares donde podía salir mal. Incluso cuando he tomado mejores decisiones en la piedra angular, el resultado siempre ha sido mi muerte prematura. ¿Qué pasa si el destino está priorizando mi supervivencia sobre el bien del mundo? O, comenzó Sylvie, su tono era el de alguien que explica algo muy simple a alguien muy denso. Tu supervivencia es lo mejor para este mundo, pero creo que debo señalar esta piedra angular y los acontecimientos que crea que no son reales. ¿Cómo podría saber qué habría sucedido en cada escenario dado? Destino, le recordé. Arthur, Lady Sylvie, debo insistir en que sigamos, dijo Winsome volviéndose para mirarnos con el telón de fondo del puente multicolor, y el castillo de Queses, los picos gemelos del monte Geolus tragados por una interminable extensión de niebla. Activando el Requiem de Aroa, aceleré durante la mayor parte de mi entrenamiento hasta llegar al punto específico. El hecho, desde que eres una colección ambulante de improbabilidades estadísticas, mirándome con clara exasperación. Tienes una habilidad innata para comprender el funcionamiento de los 4 elementos principales, así como algunas de sus formas elementales desviadas, lo que coincide claramente con el hecho de que la comprensión de los 4 elementos es necesaria para desbloquear los misterios del éter, que él mismo, la princesa de los dragones, te ha concedido amablemente. Todo en ti es un caso atípico, muchacho. Incluso los Asuras no tienen tanto talento y suerte innatos. Si esa es tu manera de animarme, gracias. Me reí entre dientes poniéndome de pie. Ahora, ¿qué sigue en nuestra lista de tareas pendientes? Antes de eso, dame tu mano dominante. Ren se levantó de su trono de tierra conjurado y se acercó a mí. Extendiendo mi mano derecha con la palma hacia arriba, miré a Asura esperando con anticipación. El siguiente paso era uno del que estaba menos seguro que las revelaciones anteriores sobre el Requiem de Aroa y el Realmheart, o incluso de combinar a Sylvie con su yo fantasma clave. Ren sacó un estuche negro del tamaño de un puño del bolsillo de su abrigo, y luego lo abrió y sacó una pequeña gema piramidal opaca. Este es un mineral llamado Aclorite. Por sí sola es una pieza de roca bastante rara pero inútil. Sin embargo, con el proceso correcto de refinamiento y síntesis, que guardaré hasta la tumba. Así que no te molestes en preguntar, es capaz de lograr algo extraordinario. Como formar un arma, o incluso en las circunstancias adecuadas, un ser vivo, respondí. Las cejas de Ren se alzaron hasta la línea despeinada de su cabello y me miró con evidente asombro. Así que veo que alguien ha estado revelando secretos antes de su debido tiempo, dijo después de un momento, recuperándose y mirando a su alrededor con amargura como si fuera a encontrar al culpable escondido detrás de una roca. ¡Qué poco profesional! Te voy a decir una cosa y no te queda más remedio que creerme, comencé.
habiendo ya confirmado que ese era uno de esos momentos marcados por el destino. Tomé confianza al saber que simplemente podía invertir el rumbo e intentarlo de nuevo si fallaba. Ren hizo una mueca pero seguía adelante. Aunque lleva mucho más de un año, este Acolyte de hecho se convierte en un arma, un ser consciente que combina aspectos de Sylvie, yo y un vasallo de Britra llamado Uto. La boca de Ren se curvó en una sonrisa irónica como si pensara que le estaba tomando el pelo. Escucha, Ren, este ser nace en un lugar llamado Relictoms, el sistema de mazmorras o capítulos creados por los Dijin por los que puede alimentarse y utilizar el éter. Alguna parte de la conciencia de ese ser, su nombre es Regis, está actualmente durmiendo dentro de mí, más o menos, excepto que mi cuerpo está fuera de este espacio y tiempo y necesito despertarlo. Creo que esta Acolyte es la clave para lograrlo. La sonrisa de satisfacción de Ren había desaparecido lentamente de su rostro. Me frunció el ceño como si estuviera delirando o algo peor. ¿Cómo pudiste saber algo de esto, muchacho? La vidente elfa, incluso si ella hubiera compartido algún tipo de visión contigo, ¿cómo podría...? Es más complicado que eso. Interrumpí provocando que mi tutor frunciera el ceño. Basta decir que sé con la mayor certeza que la conciencia que surgirá de esta Acolyte está aquí, ahora, con nosotros, durmiendo. Quiero que me ayudes a unir la mente a la piedra y a despertar a Regis temprano. Algo encajó en su lugar en la expresión de Ren. En realidad no era creencia, sino más bien intriga y voluntad muy real de explorar más a fondo esta posibilidad. ¿Qué estás sugiriendo? Primero coloca el Acolyte debajo de mi piel, dije extendiendo mi mano nuevamente. Ren dejó escapar un largo suspiro, luego tomó mi mano y comenzó a presionar la gema opaca en mi palma. Apenas noté el dolor y pronto la Acolyte desapareció bajo mi piel. Flexioné mi mano un par de veces mirando mi palma. No pasó nada. ¿Ahora qué? Esta es tu área de especialización. ¿Cómo pudo esta roca convertirse en una criatura viviente y consciente? Es raro, respondió Ren. Él también estaba mirando mi mano. Con la concentración, la determinación y el aporte de energía adecuados, un arma creada a partir de Acolyte contendrá cierto grado de autodeterminación. Esto nace del portador y vincula completamente un arma a un usuario. Pero para que el Acolyte se convierta en un ser plenamente consciente de sí mismo, esta transferencia de energía debe ir acompañada de una voluntad increíble y, por lo general, una cantidad significativa de desesperación. Tu estado de ser cuando se manifiesta el arma juega un papel esencial, al igual que la fuente y la variedad de entradas antes de la manifestación. Ok. Sonreí divertido, reconociendo las palabras de Ren aquí como un eco de lo que había dicho cuando descubrió que Regis era una manifestación consciente en mi vida real. Y sin embargo queda algo de Acolyte. Dijiste, bueno, no importa, pero si Regis estuviera aquí en cuerpo serías capaz de sentir la energía del Acolyte, ¿verdad? Ren apoyó las manos en las caderas y No, pará, ¿esto quién lo dijo? Y sin embargo queda algo de Acolyte. Dijiste, bueno, no importa, pero si Regis estuviera aquí en cuerpo serías capaz de sentir la energía del Acolyte, ¿verdad? Ren apoyó las manos en las caderas y tamborileó con los dedos rápidamente. Me gustaría. Un ser nacido de la Acolyte es de naturaleza mutable, pero la firma de su origen debería ser perceptible incluso si estuviera presente solo en forma incorpórea. A menos que esa forma estuviera envuelta dentro del cuerpo de otro ser vivo, donde su propia firma estaría disfrazada por el maná y el ritmo natural del huésped, los latidos del corazón, la respiración, la circulación desde el núcleo de los canales, etc. Esto puede resultar aún más complicado si el ser está, ¿cómo dijiste?, fuera del espacio y tiempo, sea lo que sea que eso signifique. Pero si supieras que está ahí y el anfitrión en cuestión te lo permitiera, ¿podrías encontrar esa mente dormida? Ren me miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. No fingiré ni siquiera entender completamente lo que eso significa, pero... Entrecerró los ojos y despeinó su cabello ya enredado. Con una burla agitó una mano y conjuró un lecho plano de roca, indicándome que debía acostarme. Lo hice y él se paró frente a mí. Cierra los ojos y evita que los ruidosos engranajes de tu cerebro sin sentido giren para que pueda concentrarme. Reprimí una respuesta sarcástica y traté de hacer lo que me ordenó, dejando que mi mente se quedara en blanco. Mi respiración se hizo más lenta al igual que mi pulso, al recordar múltiples vidas de práctica caí en un vacío meditativo. Las manos de Ren pasaron sobre mí. Podía sentirlos, pero no me concentré en ellas. Tarareó pensativamente. Luego dejó escapar un resoplido irritado. Su cálido aliento bañó mi cara. Luego, después de lo que pareció mucho tiempo... ¡Ajá! Dedos físicos presionaron sobre mi esternón y dedos de magia sondearon más profundamente, retorciéndose a través de carne y carne, e incluso más profundamente que mi núcleo hacia algo etéreo, intrínseco a mi ser. El nexo donde mi conciencia despierta en la piedra angular se encontraba con mi cuerpo físico afuera de ello. Me concentré en la débil sensación que tenía en la mente dormida de Regis, que sentí incluso en ese primer momento después de aparecer dentro de la piedra angular, y esperé que el foco de mis pensamientos señalara a Ren en la dirección correcta. Deja eso, muchacho, simplemente quédate ahí y actúa como el loco que eres.
Retiro todo lo positivo que he dicho de ti. No hay forma de que seas otra cosa que un completo y absoluto chiflado. Se interrumpió con una fuerte inhalación y sentí los dedos incorpóreos cerrarse alrededor de algo. Por los antiguos, tienes razón. Un ser nacido de la Aclorite. Puedo sentirlo atado a ti. No, entretejido dentro y a través de ti, y tan atado a ti como tu propio sistema nervioso. Una energía cálida y familiar flotó desde mi esternón a través de mi pecho hasta mi brazo. Luego, bajó por el brazo hasta mi mano guiada por la magia de Ren. Él resopló de alegría. Nunca antes había reubicado una conciencia que ya existe en un cristal de Aclorite. No debería funcionar, pero si tienes razón, y esto... Regis, realmente nació de esta Aclorite. La Aclorite ardía como hierro fundido en mi palma y jadeé por el dolor. Ren me agarró la muñeca y sujetó mi brazo a la piedra. Una luz morada brilló a través de mi piel que sentía como si fuera a quemarse en cualquier momento. ¿Arthur? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? La voz de Sylvie sonó en mi mente desde donde todavía entrenaba con su abuelo en el castillo de Indrath. Mis ojos se pusieron en blanco mientras mi cuerpo resistía. Una mano poderosa presionó contra mi pecho, manteniéndome plano y evitando que me lastimara. No es que pudiera haberlo sentido más allá de la agonía del Aclorite. Un fuego fatuo, negro del tamaño de mi puño cerrado, flotó libre de mi carne y el dolor desapareció. Me hundí hacia atrás, ya no luchando contra los brazos de Ren. El sudor corría por mi cara y mi respiración se convertía en jadeos desesperados. Apenas distinguí la bola de luz oscura dentro de la cual dos chispas brillantes brillaban, como ojos, y un corte negro debajo de ellos parecía una sonrisa irónica. No tenía aliento para hablar ni concentración para generar palabras. Incluso mi mente parecía nublada y no podía sentir los pensamientos ni de Regis ni de Sylvie. El fuego fatuo se acercó a mí y descendió. He aquí, maestro, yo, Regis, el arma poderosa que te regalaron los Azuros hace tanto tiempo. Finalmente me he manifestado en toda mi gloria. Las dos chispas brillantes brillaron como si estuvieran parpadeando y la mecha giró lentamente en círculo. Espera, ¿qué diablos está pasando? El MVP. El maldito MVP. Ok. O sea que usó los puntos de inflexión para tratar de... Nada, de usar a uno de los puntos de inflexión. En este caso en el cual está con Ren. Y así usar a Ren para sacar a Regis. Y estimamos que teniendo a Regis y a Sylvie va a descubrir algo nuevo y mejor para poder salir de acá. O simplemente lo trae porque piensa que es parte del proceso de salir. O el Tortuga lo trae nomás para no dejar a Arthur que resuelva esto solo con Sylvie. Porque siento, sinceramente, que con Sylvie podría resolverlo nomás. No lo veo necesario a Regis. Pero bueno, veremos. O sea, algún sentido tendrá esto. En fin, lo vamos a dejar acá. Pop de Tesia. Ay, mamita. Mamita. Pop de Tesia. Mirá vos. Qué gana de matarse que tiene uno, Ahora sí ya toca la runa. O sea que el próximo de Arthur ya es runa. A ver si viene Pop de Arthur después. O seguimos. Sí, ok. Ascensión. Uy. Uy, me estoy spoileando. Pero bueno, o sea que bien, el miércoles sería que leemos de vuelta esto. Vamos a leer estos dos capítulos mínimamente, el de Tesia y el de Arthur. Así que God. God.